Suscríbete a La Panterita. Es un crédito para vehículos con tasa de 10,9% hasta 60 meses de plazo sin gastos administrativos, exento de IVA y con retorno cooperativo. Para más información, ingresar a la página web de Comecipar o seguir sus redes sociales. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Nos vamos. Gracias, Robert. Gracias, Gaby. Chao, chao. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Con Financiera Solar sí se puede. Gareli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comecipar, tu mejor opción. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Denis, buen día. ¿Qué tal, Denis? Buenos días para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Buenos días, señor. Saludos para todos. niño? A esa altura de los hechos, cuando perdés 3 puntos, es ser muy doloroso por falta de ambulancia y médico. Sí. Lo que queremos hablar con Independiente si terceriza, porque eso es como el generador. Claro. Perdón por la comparación. Vos no tenés un generador alquilado y llega al partido y juega con ese generador que alquilaste. Sí. Entonces perdió los puntos porque el referee esperó. ¿Y quién era el referee? Para hablar con el referee, esperó lo necesario y pierde los puntos Independiente, que estamos hablando de la intermedia, me dirán, juega Libertad, Sí. Cerro Ayer, Olimpia, todo está Pero bien. el tema de la mañana. Porque Es el tema, perdió los la puntos. intermedia no... En un campeonato donde perder 3, ha de ser, como, no está el presidente Independiente, ¿cómo debe sentirse? Porque vos contratar el servicio de una ambulancia, Claro. o los médicos, porque yo creo que se contrata, ¿verdad? Sí, Sí, una hora antes tiene que estar la ambulancia como mínimo, indica el reglamento. Igual puede llegar 10, 15 minutos antes, pero por una cuestión de organización, una hora antes. Y tiene hasta 10 o 15 minutos para el inicio del partido. Aldo Definitivamente- Quiñones, el árbitro. definitivamente complica todos los planes de Independiente. Está reunido el presidente, no puede hablar. Bueno, pero te puede hablar Inocencio Rodríguez, no dejó más, no, él es miembro de la comisión. Vos tenés el teléfono, Inocencio, la comisión directiva. Porque el club O local el es el que referee, El club local es el que contrata los servicios. Y bueno, y perdió los puntos. Perdió los puntos, pierde los puntos. Cuando Artículo entra a la cancha 37. el referee, ¿cómo se llama el referee? Aldo Quiñones. Ya estaba un partido ganado para colegiales. Artículo 37. El punto... O sea, 37, inciso A, dice: el club de infractor perderá los puntos en disputa y se aplicará una multa para los equipos de primera división, 50 millones si es primera división, 7 para intermedia. 7 millones y medio para divisiones formativas y 10, dice, para la intermedia. Y 10 millones intermedia, para la bueno. intermedia, así mismo. Perdió los puntos Donde independientes. sucede normalmente mucho y que no debería ser normal es en formativas. En formativas tiende a suceder esto de que no está la ambulancia, no está el doctor. En formativas sucede bastante. Pero ahora Pero muy bien se que dio pierdan los con- puntos, porque si algo ocurre en campo de juego Ah, sí mismo. y no está la ambulancia y vos des por comenzado un partido y está la ambulancia y no están los médicos, es una desprolijidad muy grande. Sería hasta una improvisación poner la ambulancia sin el médico, o los médicos, ¿verdad? O los asistentes. Así que
Perdió los puntos Independiente. ¿Qué puntaje tenía Independiente? Independiente estaba... ¿Quién es el técnico de Independiente? Oscar Mendoza es el técnico. Y llamarle a Oscar Mendoza al técnico, queremos hablar con la gente de Independiente. Estaba en la primera Está página. entre los primeros ubicados. Sí, Los sí, cuatro sí. estaban. Perdió. La tabla a estas horas es más, a estas horas están jugando Iteño 2 de mayo, están igualando 1-1, Independiente está quinto con 14, está arriba. De ganar iba a llegar a 17 puntos, iba a llegar a la línea de pastoreo. Está arriba Independiente, entre los primeros. 14 unidades para Independiente. Y ahora Iteño 2 de mayo igualan 1-1. Perdió los puntos Independiente de local. Perdió Independiente los puntos de local. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Y ahora va a Colegiales, va a 12 puntos. Sí. Inocencio, ¿cómo está? Una manera de decirte futbolísticamente perdieron los puntos. Inocencio Rodríguez, vicepresidente de Independiente. ¿Cómo te va, Inocencio? Usted no es ningún tribunal, miembro del tribunal para decir que estamos perdiendo los puntos. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué mientras está así, Inocencio? Sí, porque vos sos así también. Esperana, pues, mi querido No Inocencio. estamos nosotros para escucharme carnal porque hubo otra gente que nos lleva la ambulancia y que vino por el camino, se descompuso y llegó 4 ambulancias y el árbitro no pudo esperar 5 minutos más. Inocencio, espera un ratito. Inocencio, tranquilo. No me vaya a poner nervioso vos porque estoy nervioso en clave. Te está dando los puntos colegiales. Inocencio, no te pongas. Yo soy mi fan y le está confundiendo a 7 millones de paraguayos. Me gusta la audiencia que tenemos. Espera, Inocencio. Inocencio, espera, Inocencio. Nos conocemos, Inocencio, te pregunto lo siguiente. Basado en reglamento, tiene que estar la ambulancia. No jugamos partido, Inocencio, no lo tome así, no jugamos partido. Basado en el reglamento, si no está en la ambulancia de los médicos, ¿qué pasa? Y hay que ver primero el reglamento, cuáles son los argumentos de los árbitros. Porque ellos vieron que llegaban 4 ambulancias después. Eso nomás, Inocencio. No sé qué van a poner. Y bueno, ¿y por qué vos jugaste ya? Espera, un segundo, Inocencio. Tu opinión. Espera, no te enojes conmigo, Inocencio, ¿verdad? No te vayas a molestar. No te molestes conmigo, entiendo tus nervios, nos conocemos, agradezco, siempre fuiste un tipo muy atento conmigo a título personal. Escuchad lo que dice, te ruego, Inocencio, la reglamentación. Un segundo, estamos con Inocencio Rodríguez. Artículo 33, obligación de dotar ambulancia. El Club de División de Honor Intermedia Fútbol Femenino Primera B, Primera C, que oficia de local, deberá poner a disposición de los equipos y las autoridades del partido una ambulancia equipada según el artículo 34, 1 hora antes del horario del inicio del partido. No se podrá iniciar el partido sin la presencia de la ambulancia. En caso de no contar con el servicio de la ambulancia en el horario de inicio del partido, el club local asumirá la responsabilidad emergente de tal contingencia remitiéndose los antecedentes al Tribunal Disciplinario para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 36. Vamos al artículo 36, obligación de dotar de personal paramédico o de enfermería. En realidad se refiere a primera B, primera C. Artículo 37, allí está lo clave, incumplimiento de obligaciones. Acaecido un incumplimiento de los artículos 32, 33, 34, que es el que le leí anteriormente, el partido en cuestión no podrá ser iniciado. Además de ello, el club infractor perderá los puntos en disputa, se le aplicará una multa de 10 millones de guaraníes en caso de pertenecer a la categoría intermedia. Eso dice el reglamento. Ahora va a tomar postura defendiéndose, Inocencio. ¿Cómo se llama técnicamente eso? Cuando vos es tu descargo. ¿Es así, Inocencio? Así es. Eso nomás, Inocencio. ¿Por qué viste por pero vos fuiste juez ya ahí. Pero ¿cómo voy a ser juez? Yo leí el reglamento, Inocencio. Y nos arrestamos. Esperana, pues, Inocencio. Yo leí leímos el reglamento, Inocencio. Eso nomás. También que haya leído, yo también soy medio juez, pero no puedo acusarle todavía al reo de una cosa que todavía ni es claro. Está bien, Inocencio, está bien. Inocencio, ustedes alquilan... Hay activos por tiene que llevar 2 ambulancias adentro y 2 ambulancias afuera. ¿Y se equivocó el referee, Inocencio? No sé, son todos mostrando, queriendo mostrar al tribunal también a todos sus jefes.
que no son conscientes que de repente pues puede suceder. Cuando ellos vienen tarde hay que aguantarle a todo, y cuando 5 minutos no puede esperar es otro. Ustedes no saben ni inferior lo que pasamos, esperamos media hora y eso va a los árbitros. La vez pasada se fueron a otra cancha, Sí. esperamos 1 hora y no nos fuimos a pescarnos. Bueno, ¿y esto qué va a pasar? No sé lo que va a pasar, vamos a defendernos en el tribunal. Está bien. Después vamos a ver qué pasa. ¿Por qué me maltratas así, Inocencio? No te trato, hay que entender que los nervios en punta de Arturo. Yo te entiendo. Un día te dije a vos en un vuelo, son muy temperantes. ¿Te acordás? Vos estabas a la izquierda. Contestame sí o no nomás. Un día le dije a Inocencio. El domingo te iba a esperar con mate, cocido. Yo sé, Inocencio. ¿Dónde va a estar? Vamos, son excelentes, tío, Inocencio. No puedo aceptar una cosa uno por otro. Una cosa tiene su camino. Bueno, ahora... no voy a ser dirigente, si no voy a defender mi club, mi causa. Está bien, Inocencio. Esperana. Inocencio. Un día te dije a vos, son muy calentón, Inocencio, te dije, son muy... ¿Te acordás? Bueno, espera una cosa. No. Inocencio, ¿a quiénes van a recurrir ahora? Esa ambulancia y esos médicos, ¿verdad? Rentados son, ¿verdad? Se paga. El médico es del club. El médico es del club. El médico del club. El médico viene con la ambulancia. ¿Y la ambulancia? El médico tiene claro. Y eso viene con su ayudante. Un paramédico en la familia y eso. Entonces vos es lo un que... equipamiento más o menos primer auxilio. Bueno, vos lo que no querés es que juzguemos, no querés que nos pongamos, o a mi caso un juez, que ustedes van a alegar si hay pérdida de puntos, van a decir por qué, a qué se debe que nos saquen los puntos. No sé lo que vamos a decir, hay que analizar el plan. Dejar nomás que suceda, que corra el agua. Está bien, Inocencio, ¿por qué llegó tarde la ambulancia? Y uno se descompuso y lo que nosotros llamamos a emergencia y a 5 minutos después. Y bueno, y el informe del refere que dice, Inocencio, ¿llegaste a leer? No, ellos se encerraron en sus piezas y se hacen la táctica se hace ahí del ídolo de siempre. Se hacen del ídolo los árbitros. Y bueno, Inocencio, estás muy nervioso. Acá dice, Inocencio en línea, atendió muy nervioso, dice por vos. ¿Quién? Acá nuestro productor Gerardo puso así, Inocencio Rodríguez en línea, entre paréntesis, está muy nervioso, cierra paréntesis, vicepresidente y delegado de Independiente. Parece ser porque es un dirigente de ayer, ¿no? Tenemos 30 años de dirigente todo el equipo acá. Ahora, íntimamente. Ya vimos la pastilla de la mañana, de las 7 de la mañana está todo organizado, trajimos 40 policías, le tratamos de seguridad, todo, le dimos todo, espacio a todo. Y de repente, esto pues no tiene sentido. Yo estuve por Pedro Juan con el equipo del juez, ya me fui a hacer trabajo, le esperé el plantel. Tuvimos problemas de vehículo, le esperamos. El vehículo se compuso por el camino a las 3 de la mañana, tuvimos que hacer un transbordo de Santa Rosa de Laboral para llegar allá a Pedro Juan. Vinimos el partido con la lluvia, después venía acá. Esto no sucede ni en inferiores. Bueno, ¿cómo crees que esté alegre, pero Arturo, mi amigo? No, yo no digo que esté alegre, pero es una falta del compromiso. Estoy nervioso, te estoy contando por qué. Yo sé, pero no haya que estoy nervioso, que me pone nervioso de madre. No, hay razón. Bueno, pero claro que hay razón. ¿Quién quiere perder? Ya pusiste ahí una venda encima, esto murió. Bueno, me rectifico, Inocencio, vamos a esperar que resuelva el tribunal. Bueno, ahí cambia tu discurso y mi discurso contigo. Bueno, vamos a ver qué resuelve el tribunal. Claro. Bueno, Inocencio, ¿cuánto pagan por la ambulancia? Porque todo ocurrió por culpa de la ambulancia, no por culpa de ustedes. Claro que te estoy diciendo. Claro. La ambulancia tenemos, no sé, un monto X que paga por servicio. Y usted vos le restaste 150.000 para cada categoría. Y vos le dijiste a la ambulancia por qué llegaron tarde y te digo se descompuso. Uno dice que se descompuso y lo que pedimos todo llegó 5 minutos después. Pedimos la caballería, que tenemos unos amigos militares ahí y enviaron a la gente de una casa cerca de un centro de salud o un hospital privado. Bueno, ¿y qué va a hacer ahora, Inocencio Rodrigo? ¿Qué van a hacer ahora? Que nos fuimos a nuestra casa y estamos llorando y ahora no me llama a decir que ya pedimos los puntos. Esperana, bueno, vamos a esperar que... Me rectifico, vamos a esperar que resuelva el tribunal lo que tenga que resolver. Ahí cambia tu discurso. Mi querido amigo.
Hay que cambiar todo. No hay problema, Inocencio. No, qué pena lo que pasó, es la realidad, hablando bien, porque la responsabilidad es que él tiene que manejar la ambulancia, presentar la ambulancia en tiempo y forma. Eso es. Claro. Y llegó 4 y el árbitro ya se encerró ahí en su pieza y ya no quiere saber nada. Y 4 ambulancias y los colegiales sí o sí, los equipos contrarios, entran los chicos a presionar al técnico y todo. Y festejaron lo de colegiales. En la cancha, hasta los técnicos ahí sabían todo, que querían sacar reglamento, que todo, no sé, parece ya más sencillo. Y bueno, no sé. Me rectifico, Inocencio, vamos a apelar al tribunal, Inocencio, y ya está. Bueno, ahí está Arturo mejor tú, bueno, no vayas a creer más, sí. Bueno, listo. Te puede decir que yo estoy nervioso, yo no soy nervioso. Bueno, chao, Inocencio, nos vemos el domingo, gracias. Arturo, nos vemos el domingo. Chao, Inocencio, Rodrigo, el domingo nos vemos casi con la lupa. Sí. Tienes razón, me escuchó a mí decir que ya perdió los puntos. El tribunal es que tiene que decir que perdió los puntos, no yo. Y sí, así el tribunal le va a decir. Claro, el tribunal va a confirmar. Va a confirmar. Ocurre que está con los nervios porque vos contratás un servicio y te llega tarde. Los jugadores en campo independientes. Y dentro de la desesperación terminaron llegando después la ambulancia, uno en callería, otro privado. Dice que los técnicos entre ellos era el tema. Sí, aplicar reglamento colegial se metía ya en el vestuario. Decía. ¿No quiere saber nada los árbitros? Sí. Es que en el reglamento está el reglamento, claro. Una hora antes. No, está. Lo que quiere decir es lo que dijo Inocencio. Sí, es porque cierto. Yo me apuro cuando el tribunal, el que tiene... Y es cierto. Y así no me ha visto la vida. Hay que entender cómo voy a perder los puntos por esto. No puede ser. Perder hasta altura de la vida. Sí. Los puntos. Y ahora le hace ganar la experiencia independiente. La próxima seguro que va a llenar 5 o 6 ambulancias por partido va a tener. Porque aparte, una vez que te sucede lo que esto... me llama la atención es si ya se había descompuesto la ambulancia A una hora antes del partido. Si no está llegando, ya comenzás a insistir. No es 5 minutos antes. No, pero hay que entender los nervios cuando cuando vos perdés por terceros. No perdés por vos. No es tu culpa. Vos podés perder en cancha. Si Independiente, para que no se moleste Inocencio y la gente que nosotros no vamos partido, llegás a perder, quiero que Inocencio me diga, Arturo, tenés razón. Porque así es, si cumplido el reglamento, va para Inocencio. ¿Qué va a hacer si el reglamento dice? Antes que enojarse conmigo, tiene que mandarle a la M, al de la ambulancia, no conmigo. ¿O no es cierto con nosotros? Así mismo. Víctor leyó el reglamento. ¿Y el tribunal puede considerar eso? No. No entiendo. No está en hora y no está en hora. No, así. No sé. Entonces, Denny, no. Aparte hay antecedentes inferiores, pasa. Es un torneo APF, no el EXA donde puedes estar esperando 40 minutos después a ver si llega o no llega el médico. No, pero Inocencio Rodríguez. Inocencio nos vamos a ver el domingo en el clásico y vamos a charlar y vamos a hablar. Ojalá ya no esté con los nervios. Pero es para ponerte nervioso que vos puedas perder los puntos por irresponsabilidad de terceros. Encima Independiente está peleando arriba. Sí. Y es lo que dijo el niño Jorge, si ganara cuántos puntos iba a llegaba a la punta. Llegaba a la punta. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Equipago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Fíjate, Lorenzo Villa, atendía tú. Suponte que termina el campeonato y Independiente le faltan 2 puntos. Se van a acordar de esto, de la irresponsabilidad de la ambulancia. Digo, la ambulancia sí. Y el referee se encerró porque iba a ser conociendo la inocencia, ¿verdad? Te quiero ver la cara y todo eso, y él quiere hablar con el árbitro. Porque dice que entre los técnicos también discutieron. Sí. Pasa que el árbitro aplicó el reglamento. Colegial le festejó en la cancha. Se abrazaban todos entre ellos. Y eso le miraba a los jugadores independientes. Dicen que se abrazaban todos ya con los brazos arriba como triunfo. Y se metieron en el vestuario. Yo tratando de entender lo que dijo Inocencio, yo sé que hay árbitros que dejan un poco más de tiempo
como para esperar. Pasa mucho en inferiores, que no empieza a veces el partido y hablan bien con el árbitro, los dos equipos tienen la predisposición de jugar y se espera media hora, por ejemplo. Pasó ya un montón de veces, la ambulancia o policía. Bueno, vos sos el juez. Pero... vos sos juez. Vengo a decirte, señor juez, que la culpa no es Independiente. La culpa es de la ambulancia. ¿Qué me decís? Que está en el reglamento, que una hora antes. Pero nosotros le contratamos, teníamos el recibo y todo, que le pagamos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Javier. Don Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, don Arturo. ¿Qué pasó hoy? No apareció la ambulancia. Inocencio Rodríguez está muy molesto porque, entre otras cosas, dije que va a perder los puntos. Me dijo, no diga que va a perder porque va a alegar defensa Independiente. No se jugó, no pasó la ambulancia, el médico es del club y ustedes ganaron hasta ahora por walkover. Hola, don Arturo. Sí, estuvimos ahí presentes, ¿verdad?, para disputar el encuentro, ¿verdad? Lamentablemente no apareció la ambulancia. El árbitro dio los minutos necesarios de espera, vamos a decir, y luego decretó todo, vamos a decirle, don Arturo, de acuerdo al artículo que establecido por la APG. Pero en la cancha estaba Independiente, los jugadores. Sí, estábamos todos, Arturo. No sé si dice walkover. Walkover no va a decir, walkover es si vos no te presentás. Informe arbitral, no diga walkover, porque el equipo estuvo en la cancha. Por el tema de la ambulancia. Bueno, Arturo, ya leí el artículo 37, así me da tiempo. Sí. Acaecido un incumplimiento a los artículos 32, 33, 34, 35, 36, el partido en cuestión no podrá ser iniciado. 2. Además de ello, el club infractor perderá los puntos en disputa. Se le aplicará una multa de 50 millones en caso de pertenecer a un equipo de división de honor y una multa de 10 millones en caso de pertenecer a la intermedia. Sí, se entiende. Así es claro el artículo 37. Yo no digo que no. Yo lo que te digo es que si no se presenta el rival es walkover. Acá pueden usar otro aspecto técnico del por qué perdería los puntos Independientes. Por el artículo... No, yo es cuestión de decir así nomás, don Arturo. ¿Y qué hubo entre los técnicos, Javier? Después se discutieron, ¿no? No. Mira, don Arturo, puede pasar a cualquier club. A nosotros ya nos pasó este año con nuestras divisiones inferiores. Tampoco pudimos completar la ambulancia. No llegaron a tiempo, perdimos los puntos. También fuimos multados, así que no hay por qué tampoco disfrutar mucho de esta victoria, ¿verdad? Porque nos puede pasar a cualquiera, don Arturo. A cualquiera nos puede pasar esto. En los clubes estamos expuestos a esto. Tenemos contrato con las empresas de ambulancia, pero hay momentos en que ellos requieren tal vez un llamado de más urgencia y se van a cumplir eso y no cumplen con los clubes. Por eso te digo, no es porque hay mucho que disfrutar de esta victoria, don Arturo. Nos puede pasar a cualquiera nos puede pasar. Se entiende perfecto, no es que vos estás disfrutando con la desgracia ajena, estás diciendo que un incumplimiento hace que tu rival pueda perder los puntos, así nomás. Así nomás, Arturo. A nosotros ya no pasó también ya este año con nuestras divisiones inferiores, así que es todo un tema, el tema de la ambulancia. Cumplir el reglamento, ¿verdad? Pero no hay mucho que disfrutar. Lamentablemente un club amigo le tocó a Independiente, ¿verdad? Pero así también nos puede tocar a nosotros o a otro club. Es algo lamentable, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? El reglamento es claro en ese sentido. Javier, el número 18 todavía no tiene usted en la planilla. No, Arturo, fue dividido terminantemente. ¿Qué es lo que pone, Denis? No. ¿Vos sabías eso, verdad? Denis Caniza. No, Denis Caniza, hijo colegiales no tiene número 18. ¿Sabía vos? Denis Caniza, el Recoma no sabe. En Copa Libertadores, Javier, y vos sabés muy bien, cuando jugaron en Perú fue, ¿verdad? En Perú, en Perú. Se reúne la comisión técnica. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos. Dice lista de jugadores, comisión, y dice 1, 2, 3, 4, Javier, 16, 18. El 16, perdón, que no tiene 18, 16, 17, 19 fue, 18 no tiene, ¿verdad, Javier?
19, del 17 al 19, don Arturo. Sí, el 18 no tienen. No. Prohibido. Y le dice el señor, ¿por qué no tiene 18? No. Este club es de Colorado, no es de Liberal, ¿verdad, Javier? Fue así mismo, don Arturo, y cuando eso se tuvo que hacer toda una reunión ahí para explicarle hasta que tuvieron que entender los delegados en esa época. Es el Y 18 se corrigió es con Partido Lirome. Liberal. Como Lira se corrigió el número, don Arturo. Pero saltó, no se puso 18, ¿verdad? Y se borró el 18 en la planilla y se puso 19, Sí. como bolígrafo. Le dijo, no, nosotros no queremos 18, somos colorados. Y estaban todos reunidos. 3 urras partido colorado, dijeron 3 urras partido. Dice que le miraba al tipo. Y contaban la historia, ¿verdad, Javier? Así es, don Arturo. Fue en plena, se acababa el cólera, fue en plena época del Y cólera. le agradezco tanto a la mamá del técnico, de Doña Dolores. A mi abuela Juan, Dolores. la mamá de Juan nos dio caldito porque teníamos miedo de la comida y ella ordenó que nosotros comamos la comida de ustedes. Sí, en el año 90, Arturo, 1990. Un gesto magnífico, Javier, que no me voy a olvidar. La señora Así mismo, le agarró la doña cartera y Dolores. le dijo a los periodistas le va a dar la comida porque ustedes qué se creen. Así le mandó la señora, ¿cómo se llamaba? Doña Dolores. La recuerdo siempre, Javier. Gracias, don Arturo. Sí, nuestra abuela. fundadora del club. Excelente la señora. Ordenó con su cartera en mano. Tenía su caractercito la señora. Durísima. De hierro era don Arturo. De Sí, hierro señor. era. Bueno, Javier, son gestos que no me olvido. Gracias, Javier, muy amable. Gracias, don Arturo. Hasta luego. Adiós, Javier, la abuela de Javier. Ahí estábamos. Y nosotros no podíamos ir por el cólera, porque el colegial atrasó el partido. Y cuando nos fuimos a pasar que el retorno, nos dijeron, a ustedes, en el vuelo, que nos tratan de leprosos, nos dijeron en la compañía. Nos cagamos como la gran puta. Vayan a sacarse el coso del Ministerio de Salud, a ver cómo están ustedes. Y después nos fuimos a saludar a la gente de colegiales. Y ahí doña Juana. Dolores. Dolores ordenó. Nosotros nos matamos entre 2 o 3, no sé si fue con Coto quien dijo que se le dé la comida que ustedes, porque acá va a ser muy difícil, porque hay que cuidarla a ellos. Y agarró la cartera así. No quería que nadie le... ¿Qué pasa? Mi cariño a doña Dolores, muchísimas gracias. Colegiales. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, en Cibellala Casi, Arraitos de Maya Asunción y sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. En la selección, en las eliminatorias, no se usaba el DA-17 por mucho tiempo en nuestra época. Llámale por favor. Aldo, ¿cómo te va? Hola, señor Arturo, ¿cómo te va? Bueno, Aldo Quiñones, árbitro de Independiente Colegiales. ¿Qué dice tu informe, tema ambulancia, Aldo? ¿Por qué el partido no se jugó? Sí, solo que el partido no se inició por falta de ambulancia, que por eso no se... La característica de la ambulancia no se movió. Yo no digo que se lo puedo dar. Tu informe dice que no se dio comienzo al partido por falta de ambulancia. Así, Aldo. Así mismo, señor Arturo. Claro, y que después deja en manos del tribunal si pierde los puntos no independientes. Así es. Eso ya queda a cargo del tribunal, yo no tengo nada que ver. Ahora, Aldo, no sale bien la comunicación, técnicamente no es buena, periodísticamente vale. Quisieron hablar contigo los dirigentes independientes o el técnico y vos cerraste la puerta y dijiste no. No pasó eso en ningún momento. Yo en todo momento tuve la comunicación con ellos. ¿Y qué te dijeron los de Independiente? Solo, normalmente se llega 1 hora antes, ya se preguntó con el cuarto árbitro y el del encargado, el delegado de la mesa. Pues se volvió a consultar 20 minutos antes de que inicie el encuentro y ya dijo que dijeron a la gente que el equipo local que ya iba a llegar. Sí.
A ver si, Aldo, decías que una hora antes ya a ustedes les llamó la atención. El cuarto árbitro preguntó, ahí se cortó, porque según entendí, una hora antes ellos ya notaron que no había ambulancia. Sí. El cuarto árbitro les pregunta a ellos, les dicen que van a solucionar. Después, 20 minutos antes, sigue sin llegar la ambulancia. 23 minutos pasaron. Y ahí vuelven a consultar. ¿Sí? Sí. 23 minutos pasaron. Cuando se da la comunicación en este caso. Bueno, entonces cortamos con Aldo porque no sale bien. Quiere decir que le esperó. Después de 23 minutos aparecieron 2 ambulancias. Pero ya el partido estaba o sea, el árbitro ya decidió que no se juegue el partido. Y bueno, eso pasó. ¿Quién está? Aldo, veo. Y bueno, volvemos otra vez, Aldo, contigo para que nos aclare bien cómo fue todo el tema. Aldo, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, Aldo, vos estás en la media cancha, tu asistente, todo, ya estaban todos los protagonistas en juego, y ahí el cuarto árbitro se percata que no viene la ambulancia. No, nosotros ya estábamos atentos a esa situación una hora antes del encuentro. ¿Y después qué pasa? Se hace el procedimiento de la siguiente manera. Una hora antes se controla... Se corta. Seguí, Aldo. Ya. También se controla toda la parte administrativa. Y ahí ya se consultó por el tema de la ambulancia. Se dijo que en breve llegaría. ¿Qué pasó? No llegó. Se volvió a consultar 20 minutos antes de que inicie de nuevo el partido. Y dijo que en 5 minutos llegaría la ambulancia. Bueno, no llegó. Ingresamos, hicimos nosotros el protocolo de ingresar en el estadio con los jugadores, saludos, fotos, sorteos, y todavía no llegó. Entonces consultamos nosotros con el delegado y él nos informó que había un tiempo estipulado en el reglamento. Se esperó el tiempo estipulado e incluso esperamos más después del tiempo establecido y no llegó la ambulancia. Creo que en la página de la empresa televisiva, creo que tienen la hora en que llegó la ambulancia. ¿Y eso dice todo tu informe? No, yo solamente puse que no inició el encuentro por falta de ambulancia. Solamente eso puse. Bueno, y ahora lo tiene que resolver el tribunal. Claro. Solamente yo solamente dejo apunte de eso. ¿Y no fuiste presionado? ¿Señor? ¿No fuiste vos por Independiente? Esperan un ratito, Aldo, como le llaman ustedes, profe, le dice a los árbitros, vamos a comenzar el partido. Sí. ¿Y a qué hora llegó la ambulancia? ¿Vos estabas todavía cuando llegó la ambulancia? Nosotros ingresamos 10:20 ingresamos en el vestuario. Creo que 2 minutos después llegó la ambulancia. Pero ya el partido no se jugaba. Y nosotros, yo ingresé, consulté, yo solamente no tomé por mi iniciativa, no inicié el encuentro, pregunté, consulté, ya que yo me voy para que el partido se juegue, no para suspender o para que no se juegue el encuentro. Sí, se entiende. Bueno, una pregunta, un segundo, por favor, Aldo Quiñones, árbitro del partido. Sí, Aldo, en estos casos, decías que no decidiste por iniciativa, ¿a quién le consultás para que te dé la autorización de no jugar el partido? Y hay un reglamento estipulado por competiciones. Yo de acuerdo al reglamento me baso. O sea, a la gente de competiciones le consultaste entonces. Sí, y hay un delegado, con el delegado, él también consultando con directrices con la gente que corresponde y llegamos hasta ese punto. Y cuando pasa esto, por ejemplo, 2 minutos después llega la ambulancia y ya se tomó la decisión, ya no hay caso, ¿verdad? Porque lo que dice la gente de Independiente es, si llegó 2 minutos después y estaban todos dentro del estadio, ¿por qué no se jugó? Y hay un reglamento estipulado. Yo, por supuesto, yo soy un árbitro en proyección, yo quiero mostrarme también, pero hay algo estipulado ahí. ¿Qué pasa? Yo hago jugar y después hay una nota en contra mía que puede ir en contra de mi carrera y solamente por eso también. Perfecto, simplemente para dejar en claro entonces, no es que vos tuviste la iniciativa y vos no quisiste hacer jugar, sino que respondés a lo que dice la gente de competiciones a través del reglamento. Totalmente.
Bueno, Aldo, te agradecemos mucho por esta aclaración, por explicarnos un poco lo que pasó esta mañana en Campo Grande. Gracias por el tiempo. De nada, cuando guste. Aldo Quiñones, el árbitro del partido. 23 minutos esperaron, 23 minutos. Después se dio el hecho de no jugar la decisión. 2 minutos después llegó la ambulancia, pero ya estaba tomada la decisión. Ferro Parecea, con garantía de calidad y con todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artica, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicitalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. ¿Por qué no tiene el número 18 colegiales, Roberto Coronel? No tengo idea, queridísimo comandante. Y vos no sos periodista, ¿ve? Y esa se me pasó. Colegiales no usan el número 18. No usan. No. ¿Y Estaban por qué? sentados el papá y estaban discutiendo sobre fútbol. Ajá. Y le dice uno, ya conté varias veces, Vilar la leca. No tenés que hacer así, será. ¿Te puedo interrumpir un ratito, Arturo? Sí. Y después la anécdota, la explicación. Está el intendente Clemente Barrios, él es de José Domingo Campo, intendente de ese distrito. Nos reportan Clemente Contreras. Nos reportan que hubo un incendio más temprano en su domicilio, intendente. Sí, a la tarde de ayer. Perdón, ¿cuándo fue, intendente? Ayer a la tarde. Más o menos después de las 3 ya. 3:30, 4 por ahí. ¿Y de qué magnitud fue el incendio, intendente? Sí, grande, bro. O sea, la vivienda se quemó todo. ¿Y no hubo víctimas? ¿Sus familiares están todos bien? La verdad que gracias a Dios eso es lo que no pasó nada en cuanto a lo humano. Solamente material es lo que la totalidad de la casa, nuestra vivienda ponemos en el segundo piso y ahí se quemó todo. ¿Y dónde Pero están? abajo tenía la señora su negocio y no pasó ahí ¿Y ya a estas horas tienen por lo menos alguna... La segunda, la vivienda, lo que se quemó todo. ¿Y tienen hasta ahora ya alguna idea de cómo se originó el incendio, intendente? Y la verdad que no tenemos, pero desde un cortocircuito seguramente no hay otro motivo. ¿Y dónde está residiendo ahora usted con su familia? Y la verdad que yo viajé hoy en Asunción y la señora está ahí en la casa de nuestra hija. Ya, perfecto. Bueno, entonces desgracia con suerte porque no hay víctimas humanas, pero sí perdieron todos sus objetos de valor. Por suerte mi hija, lo que estaba de 13, 14 años, estaba arriba y se escapó por otra, por el techo. No hubo víctima. Logró salir a tiempo entonces. Intendente, Sí, muchísimas logró. gracias por su tiempo. Vale, gracias igualmente. Gracias, que tenga un buen día. Clemente Contreras, él es intendente de José Domingo Ocampos, departamento de Caguazú. Nos confirma entonces que el incendio fue el día de ayer. Perdieron todas sus pertenencias. Por Terrible. fortuna, su hija adolescente logró huir del fuego. Gracias, Arturo. No, por favor. Respetando lo que pasó, otro día te iré a contar por qué no tiene 18 colegiales. No, me quedé con esa duda. Los Arturo. oyentes le van a llamar los oyentes. Víctor Villar lo dice viral, Aleca. Víctor Villar le dice, este viejo repite siempre lo mío, a mí me dice. Una consulta, Arturo, a un hombre Y no sabe. tan conocedor Lo como que vos no sabes. ¿Es el número 18 el falso 9? No tiene nada que ver. No El tiene nada que ver. 18 es una cuestión política. Ah. Y entonces quiero que los oyentes me digan a mí, mira cómo se ríe de mí. Pero ahí ya dijo todo, señor. ¿Viste? Ya Le sacamos el dijo dato. todo. No importa, Esa es una porque cuestión me de puso astucia nervioso también. Víctor Villar, Laura. El 18 para mí es un número muy Cuando representativo. se funda el club, ¿qué le dice el padre a los hijos? ¿Por qué se fundó Colegiales? Se iba a llamar el colegio,
como la librería. Entonces dicen no se puede llamar así, como se debe llamar club, el colegio. Y le pusieron, no, eso no se puede llamar, reglamentariamente no está. Y le pusieron Atlético Colegiales. ¿Qué le dijo el padre a la 1:30 un domingo a los hijos? Contestame, ¿no? No tengo idea, Arturo. ¿Vos? No, ni idea, Arturo. ¿Qué les dijo? ¿Por qué nace? ¿Y qué les pide el papá? ¿Qué les pide? Estaban escuchando Colorado, estaba 1:25, 1:22, estaban comiendo, y antes era el combinado, otro era el combinado, y puso esto. Escuchando el señor. Papá. Sí. El abuelo de todos ellos. Sí, sí, sí. Y uno es Roberto Zacarías Cerro, Emilio Libertad. Todos los hijos del señor eran de distintos equipos, hinchas de distintos equipos. Entonces le dijo, me están poniendo nervioso. Déjenme escuchar Colorado. ¿Qué partido político? Colorado, papá. Colorado, papá. Colorado, papá. Colorado, papá. Después le llaman a la empleada, venimos acá, mi hija. ¿Qué partido político son? Colorado, señor. Colorado yo soy. Entonces, hagamos una cosa. Estaban discutiendo Cerro, Olimpo. Estos son de distintos equipos. ¿Vos sabés la historia? ¿Sabés? Ya conté. Y entonces le digo, vamos a hacer una cosa. ¿Vos que yo estoy inventando? No, Arturo, me sorprende nomás el relato tan pormenorizado. Me quedo atento, no puedo dejar de mirarte. Y entonces le dice, hagamos, creo que me miraron. No, y así nos quedamos todos. Entonces le dice, vamos a hacer una cosa. Ya no aguanto más, le digo, señor. Toditos somos colorados. Sí, papá, todos somos colorados. Yo fui y le dijo a 4 personas que pasaban enfrente de la casa. Ahí en 4 mojones, como ahí en colegial, donde están colegiales. Sí. Le dice, le paso 5 o 6 chicos también. Señor, ¿qué hay, señor Zacarías? Usted es de mitad, ¿y de qué partido político? ¿Qué es eso? ¿Es su papá de qué? Colorado. Eran las 2 menos 25, más. ¿Qué me mira, niño? La que estoy inventando, pero. No, ¿con qué precisiones? Cerca de las 2 le dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a fundar un club. Ya no quiero haberle peleado. ¿Cómo se llama la abuela? Doña Dolores. Sale doña Dolores y le dice, tienes razón. Porfa, la abuela. Doña Dolores nerviosita. ¿Qué dijo Zacarías? Carácter baízo, carácter duro. Divina la señora, la conocí personalmente en Perú. Vamos a fundar, pero le voy a pedir un favor. ¿Y yo estoy pensando? No. Vamos, pero en honor al glorioso Partido Colorado. Sido el hombre del Partido Colorado. Señor, vamos a fundar el Club Colegiales, pero le voy a pedir un favor. No vamos a usar el número 18. El Partido Liberal. Ustedes saben el Partido Liberal lo que le hizo a nosotros. Y los hijos respetaron. Por eso Colegiales salta del 17 al 19. Colegiales no lleva el número 18 en ningún jugador. Mira un poco, qué y historia. En Perú tuvieron que explicarle a la comisión técnica en Copa Libertadores de América, cuando Colegiales gana el Campeonato de República y juega la Copa y dice, señores, nosotros somos del glorioso. Le dice a la comisión técnica que nos va a usar 18 y ese partido se jugó sin 18. Y nosotros preguntamos por qué en la lista de buena fe. Y ahí nos dijeron que el Colegiales no usa partido 18, por colorado que son. Moraleja, Arturo, no sé hay que saber utilizar el dolor, porque para algo sirve. En medio de la riña de hermanos, intervino Dolores y nació la abuela, y se fundó con el marido, y así nació Atlético Colegiales. ¡Arriba con la conquista! En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas. Con todas las formas de pago, hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo.
Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo 22 vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota paga recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Roberto, presidente, don Juan, entrenador, y don Emilio, delegado ante la APF. Todito sacaría. Lo demás lo sacaría. Y ahora completamos con esto y terminamos. Con esto jaopala el tema porque no creen. Pues. Cerrita Roberto Taí, Liberteño, Emilio, Abelardo, suegro de Cristóbal, Juan Olimpista Tilio. El colegio usaron en los torneos del Salesianito. Ña Dolores es de la segunda esposa de don Luciano. Eso ya es teleshow. Ahí ya entramos en teleshow. No, Ña Dolores, no entremos en teleshow. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontranos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Colegiales, antes de afiliarse a la Liga Paraguaya de Fútbol, jugaban la Liga Salesianito. Sí, señor, gracias, muy amable. Luis Roja, damos por concluido entonces el tema. Llámale por el Mono Tabarelli para cerrar. ¿Por qué no usaban 17? 17 no quería Maradona, ¿verdad? Que le dijo a Pablo Velázquez, no te voy a poner porque tenés 17. ¿En dónde fue? En Gimnasia. No va a jugar. Es la desgracia. No italiana, porque pidió a la AFA que Pablo Velázquez cambie la 17 y le dijo a la AFA, no, ya está escrito. Entonces no jugaba porque Maradona no le quería poner, porque camiseta 17 no usaba, no quería ponerla en campo. Digo Maradona. Y dice el Mono Tabarelli que no se usaba. En las selecciones, en la eliminatoria, no se usaba la 17 por mucho tiempo en nuestra época. No sabíamos. Yo por lo menos no sabía. ¿Vos? No. ¿Vos? No. 17. Entonces no crean que todo está mal, porque así es la vida. ¿Está el mono o no está el mono? ¿Qué es lo que le hace seña el nuevo de Cancian? Ricardo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿todo bien? En la selección, en las eliminatorias, no se usaba la 17 por mucho tiempo, decís. Sí, cuando no había lista de buena fe no se usaba la 17. Tequi, el suegro de justo Wilmar Villar, sacaba la 17. Nadie quería usar, ¿verdad? Era todo un estigma, ¿verdad? Porque la 17 es la desgracia, pues. Sí, y no se usaba 17. Sí, en la eliminatoria en aquella época, te estoy hablando 98, 2002, la 17, cuando no había lista de buena fe, no se usaba la 17. Sí, era todo un tema, ni se comentaba ahí cuando nos íbamos al vestuario y estábamos ahí arreglando los botines, poniendo todo en orden ahí. Cuando estábamos con Tequi, eso era la 17, no sé, el número 17 era como es la desgracia, entonces todo el mundo se agarraba de eso, ¿verdad? ¿Y el suelo de justo el utilero de la selección? Claro. Y de años ahí muy querido. Quiere decir que vos te enteraste por él o por quién, o te llamó la atención o te contaron. No, y preguntamos por qué, o sea, un día yo pregunté por qué la 17 y ahí, bueno, riéndose, no, después de la 17, la desgracia, etcétera, y así te dicen, vos que no jugarlo la quiniela, ¿entendés? Rico era, yo no jugué y la quiniela, y así, nos ufanábamos y chistábamos, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Pero es parte de la sugestión nada más que Arturo. Está bien, no valoramos lo que nos decís. Uno no puede agarrarse eso para que dependa lo que haga o no haga, ¿verdad? Pero bueno, forma parte del folclore y las tradiciones en Paraguay, ¿verdad? Otra cosa, Ricardo, el tema de Maradona. Pablo Velázquez no quería que juegue porque tenía 17 en Gimnasia. Sí, son cábalas que se agarran. Los técnicos son muy de eso, ¿verdad? Los técnicos argentinos, por ejemplo, qué sé yo, el Bambino Veira se vestía de la misma manera siempre cuando ganaba, y cuando perdía ya se cambiaba, y bueno, tantos tipos de cábala que hay, ¿verdad? Y hay pero en esta muchos creen y otros no, así nomás. Sí, claro, es una cuestión de sugestión, ¿verdad? Bueno, Ricardo, un gusto hablar contigo, gracias por la anécdota. Ahora, Arturo, un abrazo, saludos a todos. Bueno, vamos a hablar del partido de ayer.
De hoy. Para cerrar, el 17. El número de la mala suerte en Italia. El peor día para programar un matrimonio, una mudanza o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tiene el 17 una relación directa con la muerte. El número 17, traducido en números romanos, es un anagrama de vici, que puede traducirse como he vivido, y por lo tanto significa en latín estoy muerto. Bueno, terrible. Y eso es lo que Maradona venía de Italia y demás cosas, ¿verdad? Acá hay departamento y piso que no tienen el 13, hoteles que no tienen 13. Acá, en Paraguay, no solamente en Estados Unidos. Va de 12 a 14. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y SA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve. Es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPY. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hacé tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Cibellala 1194, casi 33 Orientales. En Mundo Constructor, acompañando tus obras. Allí le pasé a Gustavito, en Segurondos va a descargar. John Steven Mendoza dijo, nos decían que paremos. Contó que los jugadores de General Caballero en un momento le pidieron a los de Ceará que paren la marcha del resultado del 6-0 ayer en la Sudamericana. Eles falavam para parar, para não fazer mais, mas a gente tinha a mentalidade de que a gente tinha que fazer bom jogo aqui, né, dentro de casa. Essa é nossa casa, a gente sabe que tem que fazer respeitar, foi isso que a gente fez aqui hoje. No, de que tenían que seguir metiendo goles. Había que hacer respetar la casa. Aparte a Ceará le convenía, si podía meterle 20, tenía que hacerlo por la diferencia. Porque incluso perdiendo en la última fecha ante Independiente, si es que Independiente no lo golea, igual clasifica. A favor el doble de goles. Sí, pero Independiente juega ahora ante La Guaira. Puede golear. Pero la diferencia es muy amplia, es de 22, no sé cuánto. ¿Le saca más de 10 goles de diferencia? Sí, más de 10. Pero Independiente tiene un partido menos. Por eso hay que ver cómo sale ante La Guaira. Independiente le puede hacer también 3, 4 y va a reducir. Bueno, exactamente. Señor reglamento. Él dice no. Yo digo sí. Fabián dice no. Él dice no. Yo digo sí. Él dice no. Él va a decir no. O va a decir no sé qué va a decir. La de Alan Rodríguez. Alan. Sí, Alan Rodríguez. Para mí penal. Sí, para mí penal también. Para mí penal, para vos no. Penal. Penal. Muy bien. De lo que vi ayer, penal. Y él mismo se confiesa. Él mismo le hace el cinturón y hace así después. Que el otro exagera también lo mismo. Sí, claro. Otro tema. Al penal para Guaireña. Sale a pifiar al arquero, le siente contacto, hace lo suyo también. Pero es falta, una cosa no quita lo otro. ¿El de Guaireña? El de Guaireña no, si el arquero... No, pero pifia. No pifia, agarra la pelota. Atrás la espalda se cae penal. No es penal. El de Guaireña no. Puño a la pelota, directo a la pelota. Claro que agarra primero por el camino, agarra el cuello del jugador. Acá le roza, le debe subir esa parte chiquitita. No se puede con este chico. Ahora hay que ver si en Manta, así como se quedó Villagra después, ¿verdad? Pues tremendo golpe ahí. Pero, ¿qué pasa? La jugada se ve así, no se ve toda de frente. Claro. Entonces él se imagina y ustedes no. Eso es lo que pero después hubo una imagen de frente en la de Guaireña. Acá lo toca primero, para mí lo toca primero acá. Es cierto, puede ser la intensidad. Sí, pero el brazo arriba, Víctor. Y no llega a la pelota primero. Primero llega. Si él llegaba primero a la pelota, no pasaba nada. Y pifia. Entonces él está fuera. Al pifiar está puesto. Víctor Villalba no te va a decir tener razón. Vos sabés que yo tuve una en la boca de Víctor Villalba. Tenés razón. Es lo que él dice y va a morir en su ley. Él dice, no es falta y no es falta. Y a poner la jugada, para vos no fue falta la de Alan Rodríguez. Decir lo que pensás.
Yo creo que sí esa. Por más que es mínima, yo creo que sí. Porque se delata el mismo. Pues. Es que le agarra de una manera innecesaria. Inocentada, una tontería. Una tontería, penal ¿Qué más inocente. podría hacer el jugador de Peñarol? Pero ya Fabián, llamarle a Fabián. Y aparte en este no nivel hay Copa falta en esa jugada. Nunca hubo falta. No le agarró el jugador Alan en este caso al jugador. Así le tocó y no sé. Y vos, niño, el delantero se tiró. Le tiene que girar la camiseta para que sea falta. Es cierto lo que dice Gustavito, el jugador de Peñarol ya le había ganado la posición. Y no hay un recurso como para intentar buscar la pelota. ¿Para mí, lo que hace? ¿Para qué mete la mano? Para mí eso la lo mano ahí, pero tampoco le sujetó nada. No, pero buen aporte. Ay, lo mío por el boludé. No, es que a veces Gustavito viene. ¿Qué es lo que Gustavito viene? Lo que dice, vos tenés que tener lo que vos crees. No quise decir eso, pero... La falta existió porque el mismo jugador se delata. El mismo jugador le toma la cintura al pedo. Pero a lo que voy, Denis, es que ese es un recurso innecesario que no es para buscar la pelota. Eso para mí termina condenándolo. Por eso yo estoy más sí que no. Porque si él intentaba con el pie o algo así para ponerle el cuerpo, sí, pero en este caso no busca la pelota. Hola Arturo, un saludo a todos. Vos y Denis dijeron que no fue penal, que no tendría que haber sido sancionado penal. Fue un contacto mínimo, innecesario lo de Alan, pero seguramente con VAR eso se retrocede. No, en esta competencia no hay VAR en este torneo ahora. Vos dijiste ayer que no fue penal. Seguramente. No, vos dijiste ayer que la falta no existió. No dije que la falta no existió. ¿Qué es lo que dije? El toque de Alan Rodríguez no me parece con una intensidad como para que el jugador caiga y eso derive en un penal. Hay un toque, pero no me parece que sea un toque alevoso como para que Cepelini caiga como cayó. Bueno, esto es otra cosa. Para vos no tendría que haber sancionado haciéndola fácil. Y no. Y eso no me... Para vos, ¿es penal o no es penal? ¿Es blanco o negro? Y la de Guaireña mucho menos. Bueno, para vos, Denis, ¿no tenía que haber sido penal? No. ¿Y la de Guaireña, viste la jugada o no? La del arquero. Esa no vio, bueno. Entonces no, una cosa nomás para Fabián, el tema del VAR. Vos sabés que Fabián, a mí me parece, no es por contradecir lo que decías, pero con VAR igual le iban a sancionar porque ahí se ve el contacto. No, sí se iba a anular. Ellos mantienen la decisión del árbitro cuando hay contacto. El contacto es mínimo. Por eso nomás le quería decir a Fabián, porque el VAR solamente anula penales cuando no hay contacto y se puede comprobar eso. Pero 5 VAR igual. Penalazo, y me mantengo. Miren la imagen allí, se lo lleva por delante. Hace lo suyo de Guardia. Chao, Fabián, gracias, Fabián. Adiós. Pelota. No. Agarra la pelota, que el arquero no, tiene pero que jugar por con el la camino, mano. Víctor, impactan pero acá, la pelota. El hombro le habrá rozado cuando... Y después la de Cerro. Termina con esta. Para vos la de Guareña, no. Para vos. No. Bueno, él no vio el partido. Ahora y si había VAR, esa sí le iban a anular, penal. Porque toca la pelota. Pero la incidencia que tiene en el partido, ese es el tema. En ese momento. Sí. Es el tema del penal. El 1-1. Claro, la incidencia que tiene en ese momento. Pero mira que ninguno protestó de 9 de octubre. Y el arquero se tomó la cabeza, dio giro. Pero más era para impresionar, no era queja contra lo que se terminó sancionando. O sea, nadie fue a reclamar airadamente que estaba cometiendo una injusticia. El arquero sí, porque él involucrado. Pero después al ver... Es que toca la pelota. ¿Qué sí, más puede toca, hacer pero el arquero? Toca en segunda instancia. Si él tocaba primero la pelota y después el jugador, bueno, ahí... Sí, vos podés decir, llega primero a la pelota. Porque él dice, el arquero Pintos dice... Pinos dice, y se nota cuando le habla al árbitro, le dice, yo toco la pelota, le dice, no le dice yo llego primero a la pelota, yo toco la pelota, pero en ese trayecto de tocar la pelota hay un impacto en el cuello, y es falta, obvio que el delantero va a aprovechar, es una pifia, es un error del arquero que termina facilitando una infracción, o que termina cometiendo por la pifia una infracción. Pero él no pifia si toca la pelota. Pero en el eso es lo que te digo, en el camino el brazo le tocó también al cuerpo. Sí, acá primero le pega un primero va por el cuello, claro. Tuvo tiempo de pegarle, si llegaba limpio a la pelota. Está farreando. O sea, no, pero cómo si no puede, Nico, pasa que Pancho. Mete el brazo acá encima, mete el brazo. Acá en esta parte, acá mete, entonces al tomar el riesgo de alzar el brazo y meter cerca entre la cabeza y el hombro, está expuesto a que puede terminar fallando en el camino y el impacto. No falla si llega a la pelota. Sí, pero lo toca pero en el mínimo, así le levanta, le roza y esa ese parte contacto le sirvió a... ¿Para vos fue penal? Era para tirarse. De Guaireña penal. ¿Para vos? No. ¿Para vos? No. ¿Para vos? Sí. ¿Cómo terminó? 2-2. ¿Y quién resuelve?
El comité. El comité. El comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Penal. Caso cerrado. Vamos al otro tema. Ahora el de Peñarol. O sea, ese, Pancho, señor reglamento, se dice. ¿Puede explicar? No, Jorge, no respetable. Hoy estoy de acuerdo con el señor reglamento. Le doy la mano, señor reglamento. Gracias, niño. Muy bien. Yo veo un contacto muy mínimo, pero otra vez, una inocentada. Sabiendo ya que en el área te van a terminar cobrando cualquier tipo de sujeción o agarrón. No existe como tal con fuerza de la camiseta. Sí, el jugador de Peñarol siente el contacto. Y otra vez es un... Vos podés decir, y no disputa la pelota. Para mí es el argumento más. No disputa la pelota porque con ese brazo no le iba a quitar la pelota. Bueno. Y al final, si llegaba a igualar en la carrera, termina sacando ventaja de esa situación de agarre. Bueno, así es la cosa. En las jugadas que pueden terminar en polémica. Ayer, ¿verdad? Sí. El tío ayer, ¿verdad? Sí. Gustavito, vos no. Porque Gustavito me están dando la razón. Hoy discursé otra mañana con Arturo Villasanti en la previa, en el programa que se llama Honoren, con Arturito Villasanti, y dijo, Cerro es consecuencia de lo que dije. Pero si está para clasificar Cerro, ¿qué pasó ayer? ¿No perdió? No. Una cosa es el valor del punto, sí. Y otra cosa es cómo jugaste. Yo puedo decir, rescato y aplaudo, muy bien el punto, muy bien. Pero un ratito, ¿y cómo que jugaste? En 20 años, hay 2 partidos de Cerro que... Uno que no pudo ser, Faría dirigida cuando Cerro Porteño. Cobresal. Con equipo alternativo, y le dije a Faría, eso, el Cerro no. No, yo hablo, no el valor del punto, eso yo no vengo a discutir. Yo también puedo terminar un 0-0 tirándome al piso y... Te voy a poner un ejemplo. Francia-Paraguay. Black, el gol ese. Blanc. Terminaron todos en el piso. ¿Vos jugaste? Sí. El dominio fue francés. Se defendió como loco Paraguay. Como loco. Y el partido se gana en tiempo adicional, ¿verdad? Así es. ¿Vos podés contar cómo se defendieron? ¿Cuántas veces dispararon al largo? Nada, prácticamente. Bueno, entonces, ¿sabes qué? A mí, a esta altura de mi vida, muy bien el punto. Pero un ratito, vamos a ver el partido de Cerro. Ese partido contra Francia que se jugó en Toulouse. El remate cruzado, tiempo adicional. Paraguay no atacó. Evidentemente, cuando vino acá, vos tuviste, la acción llegaban como héroes. ¿Es verdad o mentira? Sí. Donde yo miento, Denis Canice, decime en mi cara que estoy mintiendo. Fueron recibidos como héroes, ¿verdad? Es verdad. Muy bien. Vos mirá el trámite del partido y decís, pero un ratito. ¿Jugaron a no perder? Uno creo que Gamarra ya estaba medio con el hombro para afuera. Sí. Sobre el punto, Cerro fue al empate. Ayer se notó que fue al empate y consiguió el empate. Si terminaba 1-0, hoy probablemente el discurso hubiera sido otro. Cuando el resultado fue irrefutable. Sí. Ese fue el tema. Así es. El resultado. Y Chique Arce se da cuenta que este equipo perdió lo que era. Muy endeble todavía a lo que era. Y este equipo de Cerro ayer del partido que se vieron mis ojos, a mí no me contaron. Peñarol es lo peor que se vio en los últimos tiempos. Algo así, vos no podés creer lo que es porque tiene más nombre, no. Y lo de Cerro Porteño, para mi gusto, es deficiente, pero sacó el punto. Entonces, vamos a diferenciar el punto logrado, que me parece muy bien para la clasificación, y la posición de juego que tuvo. ¿Qué les gustó de Cerro a ustedes? Para mí que defendió bien en el momento que tuvo que defender. Entre Duarte y Patiño sacaron mucha mejor. Hasta ahí. Yo le pregunté en un momento dado qué hizo Fernando Romero si no participaba. No. Pero él no tenía la culpa. No participaba. Moreno Martí sigue protestando. Alan es otro punto alto Alan, fuera de los centros. Sí, para cerrar un excelente partido, allí no cerró el tema de los centros. Pudo haber hecho el gol. Buen juego de Alan. Pero después no. Y los demás, recuerdo una frase que decía que todos por el horario por ahí no pueden observar y ver y la audiencia se renueva, pero yo Cerro esperaba, y lo dije en Fútbol Hablando TV el domingo, pensé que Cerro no iba a haber, pensé que iba a haber un Cerro más perenne. A mí me gustó Cerro. ¿Te gustó? Me gustó Cerro porque mostró carácter, algo que en otros partidos no le vi. Parecería que en este tipo de partidos en Copa el juego bonito no sirve, es el resultado y el carácter. Yo le vi con carácter ayer a Cerro.
este tipo de partidos. Yo le vi con carácter a Cerro. De ahí a que le alcance después si tiene que jugar con River, Palmeiras, ya no sé. ¿Quién le va a tocar después? No sé. Pero a mí me gustó ayer. Es más, ¿qué partido viste? Es más, todo maravilla. Vi y les escuché a ustedes y no me quise meter en la transmisión de ustedes ayer. Yo también dije lo mismo. ¿Qué partido están haciendo? Es el Peñarol, dejate de joder. ¿Qué partido están viendo? No hay que confundir a la gente. Déjame escuchar, yo no te confundo a la gente. No. Si hay algo que soy, si hay algo que creo ser es criterioso, sí, y no le quiero empalagar a la gente. Le puede gustar un día no le puede gustar. Y ayer yo le estaba escuchando a ustedes y viendo el mismo partido. Y estamos aquí a la vuelta. Nosotros estamos en estudio 2 y ustedes en estudio 1. Y le dije a Fabián en privado ayer, porque él, no en privado, en un grupo que tenemos de producción con los compañeros, él expuso una cosa y a Fabián le envió un audio de 20 segundos y más. Hasta pueden pasar el audio si quieren al aire. No estoy al aire de acuerdo, le dije, con la transmisión que hicieron con Arturo y Fabián ustedes. Yo vi otro partido. Y por eso vi otro partido. Niño, no vi te puedo partido. Fue lamentable el partido, niño. Está bien, para usted puede ser lamentable, para mí no fue lamentable. Yo el partido que vi era otro. Yo no le puedo decir. No es para salir de campeón o sacar bombas por el empate, no. Pero vi otro partido. Vi un partido donde Cerro tuvo carácter y supo jugar este tipo de partidos. Que Peñarol es el peor equipo del grupo, comparto. De 6 puntos, ¿cuánto hizo Cerro? 4 puntos. Cerro casi Vos perdió. tenés que sacar con puntos. ese penal casi perdió. Sí, pero no perdió. No perdió. Pero digo, separás desde el lado resultado. No otra cosa. Claro, no, pero el carácter va con el resultado porque por favor. Pero ¿qué manda al final el resultado? Pero están tapando lo malo que jugó. Jugó mal. Tiene que mejorar. Fabián. ¿Qué es jugar mal? ¿Qué es jugar mal? Fabián. Y lo que exigió ayer Cerro. Dice que nosotros vimos un partido, el niño, cada uno tiene su opinión, derecho a opinar, que Denny Canilla, vos y yo vimos otro partido. Que nosotros transmitimos otra cosa a lo que se vio el niño y te dijo a vos anoche en un audio. Sí, de hecho me lo hizo saber porque todo arrancó cuando yo les pongo a los compañeros. Le digo que me sorprendió parte de la conferencia de Chiqui Arce cuando él dice que le gustó mucho su equipo. Y yo planteaba entre los compañeros, dije, Chiqui está muy conformista, o qué pasa, o no quiere castigar, entre comillas, con declaraciones a su plantel, porque a mí me pareció que el rival daba para jugar algo más. Si Cerro jugaba como jugó ayer, ante un rival que está peleando la clasificación y que muestra muchos argumentos futbolísticos, pero perfecto, pero jugar como jugó contra Peñarol y terminar metiendo un zaguero más y prácticamente renunciando a la ofensiva contra el Peñarol más discreto que yo recuerdo haber visto hasta aquí en el fútbol sudamericano, es ahí donde a mí me dejan muchas dudas de lo que fue el partido de Cerro ayer. Claro, Víctor dice, pero se empató. Él lo que busca es el resultado. Y Niño no, Niño le busca el carácter. Carácter y resultado. Entonces, aquí quedamos, Fabián, Denny, que nosotros vimos un partido, vio otro partido el Niño. ¿Vos qué partido viste? ¿Cuál de los dos? No, el mismo, el de ustedes. ¿Cuál? Y no jugó bien Cerro. ¿Y vos viste otro partido? Y no me gustó ofensivamente, pero yo rescato el carácter y rescato el punto. Entonces está bien. Yo estoy más del lado de Jorge. Está a favor del lado de Jorge, Fabián. Más del lado de Jorge, sí. No, perfecto, se respeta. Claro, el tema es que el carácter también yo pongo en la balanza dependiendo de qué hace el rival. Y cuando un rival lo único que hace es meter pelotazo como Peñarol, no sé hasta qué punto yo llamarle carácter, ¿verdad? Carácter es salir a pelear el partido y Cerro me parece que lo que hizo fue aguantar el empate contra el peor Peñarol que vi hasta aquí. De inicio a fin se sabía que Peñarol le iba a jugar así a Olimpia y a Cerro. Le meto porque a los dos porque se sabía que a esto jugaba Peñarol. Todos los comentarios periodísticos y todas las imágenes periodísticas que se veía, era salvando la distancia, un mini Paraguay-Uruguay fue ayer. Era un mini Paraguay-Uruguay, en un combo de 2 partidos, quedarte con 4 puntos. Acá en la olla le jugó así mismo. Y así mismo le jugó. Bueno, Fabián, hoy tenemos letra con Denny Caniza, Fabián, ¿sí? Sí, señor. Primero que comparar un mini Paraguay-Uruguay con Jorge no estoy de acuerdo porque Uruguay se juega de otra manera, Peñarol no juega nada. Perfecto, pero es un mini Paraguay-Uruguay por los rangos. Pero ¿a qué juega Peñarol para vos, niño? ¿A qué juega? A mí no juega nada Peñarol. A mí por eso es que a mí el análisis me parece... Radio Sport de Uruguay, Ovación o los colegas que siempre le llamamos se preocupen por Peñarol. A mí ni me interesa que hace Peñarol. A mí me interesa qué pasa con Cerro, con Olimpia, con Libertad, con Guaireña, que ayer también fue
le pegaron un baile y que no puede ser, que me parece, si llegamos a tocar el tema, es una vergüenza lo de General Caballero. No puedes salir y hacer debutar a 3, 4 chicos y te van y te pegan una goleadiña, porque es un detalle que también lo tenemos que analizar. Así como aplaudo de pie el trabajo de Guaireña, también voy a criticar lo de General Caballero. Sí, llegamos al punto. Pero sobre el punto, me interesa qué pasa con los equipos paraguayos. ¿Qué pasa con Peñarol? ¿Qué pasa con Colón? No me interesa. Yo voy por los paraguayos. Y yo miro Cerro, no miro Peñarol. Porque queremos que le vaya bien a los equipos paraguayos. Claro que todos queremos que le vaya bien. Pero no vaya a disfrazar. Yo no disfrazo. Pero hay una... Ustedes dijeron lo que vieron. Ayer tuvieron micrófono ustedes y dijeron lo que vieron ustedes. Y ahora tienen micrófono para decir lo que quieren. Yo ya dije lo mío, ahora lo escucho ustedes. Yo lo que digo nomás, niño, es que en el tema, si vos decís, a mí me preocupa lo que pasa con el fútbol, con los equipos paraguayos. Bien, Cerro Porteño no viene jugando bien. Coincido. No viene jugando bien. Y ayer no fue una buena... Porque, a ver, un equipo que está peleando el campeonato acá. ¿Qué quería que salga? ¿Que salga Cerro a ganar 4-0? No, pero es superior este plantel de Cerro. A este equipo de Peñarol. El peor le va a ganar Peñarol. Que sea la versión que le va a ganar el 2, le va a ganar Guairé. Este peor Peñarol le ganó Olimpia allá. Y le tiene complicado. Hoy tiene que salir. Así está mismo. Necesitadísimo. Concuerdo, pero las realidades de Cerro y Olimpia son diferentes. Temeroso Olimpia, nunca le están fue peleando escenarios diferentes. Que el peor Peñarol de la historia que... ¿Por qué Cerro no le atacó a Peñarol ayer? Más o menos en el intermedio de nuestro fútbol tiene que estar jugando contra Iteño, porque más o menos así... No, hasta 3 puntos la punta Peñarol en el campeonato uruguayo. Tan malo no es, pero que pueda tener. Jugando así. Pero hizo los puntos, así. Perfecto. Que le alcance para la siguiente ronda y que viene otro punto. Yo analizo lo que vi ayer. Eso yo vi ayer. ¿Te gustó futbolísticamente? El resultado. ¿O te gustó me gustó a qué fue a jugar Cerro. Ferro fue a jugar el empate y logró el empate. No le va a alcanzar más. Capaz que no le alcance. No es capaz, no le va a alcanzar más con ese nivel que muestra Cerro, no le va a alcanzar. Claro, porque vos... Pero para lo que ayer buscó, conquistó. Eso yo vi. No me van a meter en la cabeza un equipo de Peñarol es muy... Lo que digo nomás es, cuando vos proyectás algo, ¿entra a competir o entra a participar? ¿Qué proyecta Cerro? Pasar de ronda. Esa es la realidad. Ayer le dijo claro aquí en la conferencia. Pasar de ronda. Pasar y después te va a encontrar un equipo como Ceará, te va a encontrar después si pasa. ¿Quieres pasar papelón? No te digo, por Cerro. Por ejemplo, le va a contar y bueno, te agarra eso. Y después, el resultado. General Caballero, si era serio y se iba con todo su equipo titular, no le hacía 2 goles Ceará. Ayer se fue con un equipo B y le hizo buscar a 3, 4 chicos. Hasta el presidente creo que jugó. Cada uno se toma una opinión. Discreto es el partido porque yo no quiero jugar y vos jugás mal. Por eso discreto el partido. Porque si los dos, uno se defiende y el otro juega mal, no va a salir nada limpio. ¿Es verdad? Sí, fue si discreto. 2 jugadores, 100% de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Si en un partido vos te vas al empate y yo no sé cómo resolver, el partido es malo. Sí, muy malo. El partido ayer fue muy malo. Así salió. Para mi gusto. Sí, 100% de acuerdo. Para mi gusto, es decir, yo no quiero jugar porque quiero el empate y yo no sé resolver porque soy malo. A la puta. ¿Qué sacar de eso? Pero si no son autocríticos, nunca van a mejorar. Lo que dijo Fabián. Le escuchó en la conferencia Chiqui como si fuera que jugó bien. Planificaron ese partido. Pero nunca. Arce no planificó un partido para pasarlo por arriba a Peñarol, sino uno para aguantar. Lo que me parece que tiene que ser autocrítico también para que puedan mejorar. Mal utilizado, envía un mensaje a los jugadores que todo está bien y está mal. Pero está bien. ¿Qué es lo que está bien? Dios mío, no sé qué partido viste ayer. Pero Denica Niza... Vos te fuiste por el empate. Y sí, se fue al empate. Por eso no podés empatar contra un equipo que es malísimo, Víctor. Tendría que haber ganado 2-0, 3-0 si es que se animaba. No, 3-0 no le va a ganar. Si es que se animaba. No tiene Cerro esa. Ese ya es mucho. Esa dinámica de inicio de semestre ya no tiene Cerro. Podía haber terminado. Sí, si perdía sí era un golpazo. Y ahí sí. ¿Cuál iba a ser el discurso? Era la línea pero sacó resultado. Al final, ¿qué manda? Fue a asegurar el empate. Entonces nos quedamos en conclusión. Solo resultado, porque después... Claro. No, pero yo sé, entiendo, pero no podemos separar el carácter con el funcionamiento. Tuvo carácter. Con el respeto a los compañeros. Es que no somos conformistas, así como decir, te preocupan los equipos paraguayos. Yo transmití uno de los peores partidos de Copa. Sí, fue muy discreto. Ayer yo me hago cargo, uno de los peores partidos de Copa. Discretísimo el nivel de los dos. Peñarol, Cerro, para mi gusto. ¿Vos ves? Un partido de mirá, y yo no vine cansado, vine bien. Sí, fue malo el partido. Ya está.
La mejor nafta, el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 101010, Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Seguinos en redes sociales como AsismedPY o llamanos al 288-7000 Asismed toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio, para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Bueno, volvió la calma, como tiene que ser, ¿verdad, Dani? Sí, así es. Así, ¿verdad, Vito? ¿Verdad, Jorge? Uno se debate, te da su opinión, ¿verdad, Pancho? Sí. Así nomás, ¿verdad? Pero siempre con el debido respeto. Claro. Con el debido respeto. Bart, la mejor batería de ropa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo, Barton Gold de media cancha. Seguimos en el mes de mamá, 3.550 millones en premios con CNT, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones, más una Suzuki Swift, 2.200 millones más una Hilux, salen sí o sí, 100 premios en efectivo y 2 Suzuki Swift 0 kilómetros, pedí CNT por hoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. ¿Cómo te va, Jorge Battagliotti? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo me escuchan? Bien, bien. Jorge, frío en Santa Fe. ¿Qué temperatura tienen? Y sí, frío, pero te lo voy a decir en dos partes. Ahora, cuando acá son las 13:30, si no me equivoco, ahí hay una hora menos, es un clima primaveral, porque está todo el cielo despejado, el sol, que si vos te sentás, como están los hinchas de Olimpia en este momento, en el Parque Sur se les llama, obviamente que la están pasando ideal. El tema va a ser después de las 18 horas acá de Argentina, cuando el solcito comience a bajarse y la temperatura, obviamente, que comience a refrescar. Así que bueno, vamos a ser dos partes, pero sí, mucho frío va a ser en la ciudad de Santa Fe esta noche. ¿El ambiente cómo se siente? ¿Hay un censo en la Argentina? ¿El censo me preguntaste? Sí. Y no, se está llevando con normalidad, es más que un domingo, o sea, no hay nadie prácticamente en la calle. Viste que generalmente los domingos la gente se recorre, se junta. Bueno, ahora no hay absolutamente nadie en la calle, algún que otro dando una vuelta, pero se está cumpliendo 100% el tema del censo. De todas maneras, hoy hay fútbol acá en Santa Fe, justamente en Argentina, y en un rato los hinchas de Colón comenzarán a ir al estadio. Ya hay algunos hinchas de Colón que se acercaron ahí a la zona del Parque Sur, donde está la gente de Olimpia, que está llegando en buen número a la ciudad de Santa Fe, y seguramente ustedes ya lo saben, pero a mí me decía ayer el jefe de prensa, Melgarejo, que hasta las 6 de la tarde en el Hotel Los Silos se venden entradas para los hinchas de Olimpia. ¿Cuántos hinchas de Olimpia pensás que van a tener? ¿Tienes una idea, Jorge? Y estimo que entre 1.000 y 1.500 puede llegar a andar. Tengo entendido, recién ahí me pasaron algunas imágenes, que hay algunos micros con gente de Olimpia que están, o sea, demorados un poco en la ruta, porque la policía quiere que llegue el resto de los colectivos y llevarlos todos juntos a la zona del estadio. Pero se habla más o menos de entre 1.000 y 1.500 hinchas de la gente de Olimpia. Bueno, ¿y la configuración de Colón ya está? No está confirmada, pero sí prácticamente definida. Es lo que decíamos ayer. No hubo jugadores lesionados en las últimas horas. Con esto del coronavirus, también los futbolistas por ahora están todos en óptimas condiciones. Y saldría a la cancha con Burián en el arco, Mesa, Gols, Garcé y Delgado en defensa, Aliendro Lertora, Bernardi y Teutén, y adelante Lucas Beltrán y Facundo Farías, con la consecuencia de que hoy
Aliendro, Beltrán y Lertora podrían estar jugando el último partido en la ciudad de Santa Fe porque en julio se le vencen sus contratos y muchos se podrían regresar a sus clubes como Beltrán a River, y Aliendro y Lertora quizás sigan su carrera en otra institución, aunque la dirigencia de Colón está tratando de retenerlos. Jorge, con relación a la importancia del partido, digo, consciente de lo que se juega Colón, este grupo de jugadores, ¿qué se pudo saber allí internamente? Porque en caso de conseguir un triunfo va a estar ya quedándose definitivamente con la posibilidad de estar en octavos de final. Sí, creo que también ayer, no sé cómo lo habrán sentido ahí en Paraguay, más que nada por la gente de Olimpia, con el empate de Cerro y Peñarol en Uruguay, ya dejando a Peñarol en el camino. Acá en Santa Fe, los hinchas en las redes sociales, obviamente que no contando con los jugadores porque no se pudo tomar contacto, pero uno lo palpa con los dirigentes, con los utileros, que hoy están ante una gran posibilidad de ganarle a Olimpia, es prácticamente que se asegurarían uno de los dos primeros puestos, si bien después falta una fecha, pero sumaría 3 puntos importantes y le sacaría justamente a Olimpia 3 puntos de diferencia. Gracias, Jorge, por este tiempo. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde Fútbol a lo Grande. Bueno, déjame como siempre, porque ayer me retaron. Era para Lichi la cerrista que le mande saludos. Yo le mandé saludos a Lichi. ¿Vos qué dijiste, Jorge? Pero decía, mandale saludos a Lichi la cerrista, así que un beso grande para ella y bueno, para todo Paraguay. Ya vamos a andar ahí por Asunción y espero que me inviten al programa. Bueno, cómo no, así se la gracia, Jorge, muy amable. Jorge Battagliotti, colega argentino. Proba École el adhesivo perfecto para calzados deportivos, muy fácil de usar, seca en un minuto. École hoy coité. Pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a avemyflores.com. Regala amor, regala VIP. Y yo la verdad que, aunque no lo crean, soy re a nadie. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11,900 contado, financiación propia, hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La Reltu, Camino Lucas San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, Loma Butá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Síguenos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Todavía no le dan bola, Y si gana, clasifica como primero encima. Sí, ya confirma porque que por es el primero empate de Strongest de Caracas. Así es, por el empate de Strongest Caracas. ¿Dónde se jugó ese partido? Ayer jugaron en Caracas. ¿Y qué pasa con Caracas? Y quedó con 6. Le dan tanto a Libertad y al equipo de Paranaense la chance para que... ¿Y si gana Paranaense qué pasa? Igual a la línea de Libertad. Igual a la línea de Libertad. ¿Y cuándo se define? ¿Dónde juega Libertad el último partido? Acá contra Die Strongest. Sí. Ah, y si gana Libertad, si empate ya está dentro. Sí, en la última fecha con el empate ya está dentro. Y hoy si ganan ya. Eso es lo que le dio el resultado ayer, que no haya ganador entre Die Strongest y Caracas, que aún perdiendo hoy podría clasificar incluso empatando en la última fecha ante el equipo boliviano. Vamos a ver si podemos hablar. Hoy quisimos hablar con Otazú. Mario. ¿Vos sabés dónde jugó? ¿Dónde pudo jugar? ¿Dónde estuvo cuando era más chico? ¿Vos? No. ¿Vos? Boca. Le agradezco mucho a Iván Almeida que nos dio el dato. Cuando estaba Iván en Olimpia le trajeron. Después le dieron el pase libre. Pensé que fue al exterior. Brillante en el Empoli. Y vos sabés en qué puesto jugaba. Oscar Lacota, que esté escuchando la radio, le mandé un mensaje y no me dio bola. Porque a veces paraguayos van a Argentina, pensé que era Argentina. Pensé que era la Argentina, porque a veces muchos compatriotas van a probar suerte. Iván Almeida, llamarle a Iván si puede hablar. No mandó. Yo decía Osuna y Otazú. Dice, nosotros le llevamos Sol como volante. Era de Olimpia. Juega de lateral, de central, de volante, en las 4 posiciones de la arriba. Esa chilena se hacía contra que le saca a tu jugador, Ruam, hubiera sido un gol espectacular. Otazú salió campeón conmigo en la reserva del Olimpia.
pero jugó poco en primera. ¿Con quién jugó en la media cancha en primera? Sol, en River. En Olimpia me parece que no jugó. Yo no lo tengo en la Por mente eso de primera, cuando yo le midé a Oscar cuando dice jugó en Olimpia, porque jugó en Sol, lo que Oscar se equivoca es que jugó de segundo central, no jugó de lateral derecho. Oscar me dijo jugó... Lateral izquierdo. De lateral izquierdo llegó a jugar... No, Oscar me dijo a la derecha. Ah. A la izquierda. Olimpia le dio el pase libre. En primera muy poco con nosotros, dijo Iván Almeida, por Otazú. Sí. Mario Otazú. Él de chiquito fue a Italia, estuvo un tiempo ahí, después fue a Arabia, o en algún lugar de eso, y no quedó por un tema de papeles. Nosotros hablamos con Gerardo, le puso en contacto, cruzaba de Manta para Guayaquil, y se cortaba la comunicación en Urbana. Un caso raro, defensa, lateral, volante, delantero. Y yo no creo que si Guaireña no asegura, el próximo semestre continúa en Guaireña. Nivel alto. Sí, alto. Creo que es la figura hoy día. ¿Verdad? Escobar, Otazú. No, Otazú, Claudio Duarte, Luis Cáceres, Gerardo. No hace falta él, solamente él. Están a punto de abordar el avión. Ahí tienen enviar niños si querés poner el ¿te querés poner? Sí, señor, claro. El avión que los va a trasladar acá. Porque ahí te voy a poner. Porque ellos fueron de Manta a Guayaquil. Sí. Llegaban a la noche, ¿verdad, Víctor? Ahí está, a bordo tomar el avión. Mira, niño. Ahí está. Sí. Si querés poner retorno, está en Guayaquil. Está partiendo rumbo a Asunción. Llegan a las 10, 11 de la noche hoy. Raro, Denis, que necesitan jugar con defensa, volante y delantero, ¿verdad? Sí. ¿Quién otro hacía ahí? Y hoy en día casi ya no hay un jugador así... ¿Funcional? Funcional. Pero Otazú es muy buen delantero. Muy buen delantero. Denis fue uno de los últimos, pero en defensa. Sí, en todos los casos. Lateral, central. Alejandro Silva. Denis hacía Silva. ¿Quién? Alejandro Silva jugó de lateral derecho. Volante y media punta. Volante y media punta, sí. Pero defensor nunca, central. No, central no. Lateral derecho en Lanús. Jugó bastante. Jugó al lateral derecho. Después otro caso que me acuerdo hace un tiempo, justo Rolando Mesa en Olimpia. Él jugaba de lateral derecho, jugó de volante por fuera y terminó siendo 9. Metió goles en un clásico y todo me acuerdo de él. Pero no es un caso común. No hay caso, Gerardo. No contestan porque... Lorenzo Melgarejo llegó a jugar de lateral por izquierda también. Sí, también. Lateral por izquierda, volante por izquierda. De 9. Por derecha. De 9. Volante por derecha. Sí. Bueno, vamos a ir al porcentaje del partido de Libertad, que juega hoy. Y el partido... Vos tenés comentario, niño, hoy, con cualquier sal. Paranaense Libertad a las 18. Nosotros hacemos con Denis y con Fabián Elecha y después nos sumamos ya a la transmisión de la noche a las 8. Pero antes vamos a entrar. ¿Tu partido qué hora terminar de ustedes? A las... ¿Menos cuarto por ahí? Sí, menos cuarto. Menos 10, para asegurar. Prácticamente pegado, porque tenemos que respetar el partido. Sí. Vamos al porcentaje, Gustavito. Paranaense Libertad. Jorge. 40-60. Libertad le gana al equipo de Felipao. Sí, señor. Víctor. 50-50. Lindo empate para Libertad. ¿Por qué agregar nada? ¿Por qué tiene que agregar? Y porque vamos por el tema de la discusión, no, porque el tema de la discusión de resultados y funciona. Lo que vos crees va a pasar. 40-60. Gana Libertad. Gana Libertad, con autoridad. ¿Y vos, Pancho López? 60-40. Gana Libertad. No les dé bola. Él tiene los huevos bien puestos. Porque se puede ganar enemistad, la enemistad, el odio. Se puede. Ayer me gané, me parece. Ayer los tuvo y fue el único que falló. Porque los tres acertamos. Y puede ser el único que va pero a fallar. porque el travesaño le dijo que bueno, no. Se dio lo que pensé que se podía dar. Hay una diferencia de un gol y al final. Yo dije, un solo gol se va a registrar en el partido. A los 34 del primer tiempo. ¿Te acuerdas que dije? Sí. Con eso no iba a sacar pecho, se hacía el gol de Paranaense, ¿cómo se llama? Peñarol. Pero un solo gol, así como estaban jugando. Ahora, ¿qué partido tenemos? El juego de Olimpia. Olimpia. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial.
Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo para un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Porcentajes. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Niño Jorge, ¿qué partido es? Colón local. Denny Caniza. 60-40. Colón le gana a Olimpia para el récord, man. Colón le gana a Olimpia. Colón es el que mejor juega en el grupo. Y Olimpia no sabemos con qué versión nos vamos a encontrar. Por la ausencia incluso que tiene. Por la ausencia incluso. Me duele, ¿verdad? Como equipo paraguayo pero tengo que decir la realidad. ¿Verdad? No sé. Quiero equivocarme, pero... Denny Caniza dice Colón le gana a Santa Fe. Olimpia. Víctor Villalón. 50-50. Ayer acerté. Lo mismo otra vez. Entonces volvemos. Francia cuando le gana a Paraguay. Si es que no entraba ese gol, Francia no iba a salir campeón del mundo y Paraguay iba a acceder a cuartos de final porque seguro en penal le iba a ganar. Pero entonces todo hipótesis, lo que pasa es el resultado, eso es lo que importa. A Gustavito le responde, si la gente pregunta si Víctor está hablando solo, ya está loco, no. Gustavito le habla en privado a la cucaracha y Víctor le responde, pues sí, porque habla solo. Claro, al aire. Acá escuchamos a Gustavito decir. Sí, Gustavito no con loco, cierto. Y le responde a Gustavito que le habla en privado. Y vos, niño. En esta estoy con el récord, mam, 60-40. Vos no querés quedarte bien con nadie. No, todo lo contrario, el 60-40. Y por eso digo, no. La baja de Richard es fundamental. Para el niño Jorge, Colón le gana a Olimpia. Medio equipo, Richard. Bravo, Pancho. 60-40. Colón le gana a Olimpia. Lo digo hoy, grabá. 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Acordate, pues, más, bueno, te dice. Si llega a darse resultado para Olimpia, maravilla. No, Olimpia tiene que hacer un partido maravilla. Que mañana y empate como triunfo, así por las lesiones que tiene. Porque hay que admitir, reconocer que Olimpia no está íntegro. No. Ese medio campo, a no jugar Gómez, a no jugar Cardoso, a no jugar el mismo Recalde, Richard, es un medio campo cambiado. Totalmente. En realidad, no sigue. Tiene argumentos. Quintana Candia. Si el empate lo dejaría vivo Olimpia. Y dependiendo de sí mismo. Y a lo que vaya a pasar acá en la uña. Sí. Así nomás. Lo digo hoy, grabá. 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Acordate, si Olimpia pierde hoy, Perampo Miguel, y le gana a Cerro, ¿qué pasa? Lo digo hoy, grabá. Esperan a Miguel, por favor. Para que clasifique Olimpia debería ganar por lo menos por 2 goles de diferencia. ¿A quién? A Cerro. En la última. Porque, por ejemplo... ¿Cuántos puntos tiene? 5. Pero diferencia si gana 0. 8. Sí. No, si gana Cerro. Perdiendo hoy, digo. Sí, y ahí hay que ver la diferencia de goles. ¿Con quién? Y con Cerro. Con Cerro, lo puede dejar así. Tiene que ganar por 2 goles de diferencia. Hoy Olimpia tiene diferencia de goles 0, 2 y 2. ¿Y si pierde por 1, quedaría menos 1. Si pierde por 1, puede perder por 2 y ahí. Y Cerro tiene, en este caso, más 2. No, y si llega a perder Olimpia 2-0, ¿y qué pasa? Y le gana Cerro. Y tiene que ganarle a Cerro. Sí, más goles. Tiene que ganarle 2-0 o 3-0 incluso, porque hay que ver la... Ahí le resta Cerro. Olimpia haciéndole un gol, le resta Cerro. Sí, le resta. Pero también habría que ver la cantidad de goles. Pero perdiendo hoy, mínimamente tiene que ganarle por 2-0. Perdiendo 1-0. Si es que va perdiendo por más goles, obviamente necesita golearlo. Hoy, 2 que tienen que estar finos son Derlis y Paiva, fundamentalmente. Pero ustedes están de acuerdo con Denny que dice cuando dice el mejor equipo del grupo. A la hora del juego. Claro, el juego. Sí, Colón tiene mejor juego. Pero no tiene efectividad. No tiene efectividad. Claro. Crea mucho, pero no... Y ahora la realidad termina perdiendo el resultado. Porque hoy puede, no sé qué partido sea, pero puede tocar, no hacer el gol y no te sirve. O sea, por también. Eso. Pero es sí, en cuanto a lo ocular, sí, que últimamente nos gusta mucho el juego bonito de Colón. A mí no me gusta el juego bonito, me gusta el juego bien jugado, ¿no? Cerro... Yo no quiero ser brasilero.
Yo creo que el Paraguay tiene que tener su juego, y tiene que tener su juego Argentina, y tiene su juego Chile. Y así fue Chile. Cuando Chile logra el bicampeonato, ¿qué tenía a favor? Y ese equipo volaba. Bueno. Y vos sabés lo que es Chile ante el fútbol del Pacífico, toque. Vidal era un monstruo. Sí, Vidal, Alexis Sánchez, Vargas. El problema del fútbol paraguayo. No, carácter a su juego. ¿Verdad? Ese es lo que... Así es. Sumar al juego, al buen juego. Porque ¿qué cerro tiene? Descansa mucho cerro en Claudio Aquino. Por eso que yo estoy de acuerdo con el niño y dijimos el relato lo de Alan Benítez. ¿Cómo entraba? ¿Cómo se metía? El que quería jugar en ofensiva fue Alan. ¿No tenía con quién? No tenía con quién. Sí. ¿Verdad que es cierto? Sí. No tenía con quién jugar. Y vos te das cuenta que ese juego después termina con un empate, como dice Víctor. Los triunfos no sustituyen. Los resultados pueden ser difíciles. El problema es cómo lograste. ¿Y qué te avecina después? Chiqui Arce tiene que hacer una reflexión muchísimo, para mi gusto. Al perder a Aquino, al perder a Sergio Díaz y al perder a Morales, pierde dos jugadores que habrán sido para él muy interesantes. En ataque es fundamental. Romero no se le vio ayer si no podía jugar. No, ¿Por qué no se le vio? Porque se no jugó al ataque. No. Una en el funcionamiento no. Una en el comienzo, que se mira al cielo y se mira para arriba. Y después nada más. Ese es el cerro de hoy. ¿Y cómo salió el cerro con Guaireña? 0-0. ¿Y después cómo salió? Y el segundo 0-0. No, después pierde ante Sol 2-1. ¿Y ayer? Y 0-0. 3 partidos seguidos que no gana. Y mira por gesto. Igual, no. Gustavito. Mira lo que dice Gustavo. Pero como mínimo Cerro ya está en Sudamericana. Sí, está el mínimo. Sí, no, pero clasificar Sudamericana no es no, premio obvio, para cómo digo, empezó pero Cerro. con el resultado de ayer, si para Cerro queda cerrar tercero, yo le doy la razón a Gustavito. Claro. Porque ahí quedaría fuera de Libertadores y no saldría campeón de voy la al Apertura. Tiene que clasificar, porque si no... Y sí, con el empate, salvo que hoy Olimpia golee. Si hoy Olimpia gana por 3 goles o por a Colón, 2 o más, entonces Cerro tiene que ganarle a Olimpia sí o sí para no depender del otro resultado. Pero para mientras, clasificarse en la Libertadores, Cerro ya tiene Sudamericana. Sí. Pero mientras Olimpia hoy no gane por más de 3 goles, entonces Cerro con el empate en la última fecha clasifica. ¿Quién? Y Cerro, empatando ante Olimpia. Cerro y Colón. El peor escenario para Cerro, en el caso en el cual no le serviría para nada haber empatado 0-0, es que Olimpia hoy le golea a Colón. Pero no le va a golear. Y no le va a golear. ¿Para qué me está diciendo cosas que no van a ser ciertas? Poco probable que No. Bueno, nada es absoluto. ¿Vos crees que le va a golear a Olimpia Colón? Y si de repente se le expulsa a 2 jugadores de Colón o 3 y por ahí claro, Olimpia aprovecha y... Claro, eso sí, pero estamos hablando no, políticamente. Una le sirva que esté inspirado. Muy inspirado tiene que estar. Sí. No, si mañana estamos hablando de una victoria de Olimpia, inclusive no goleada, de una victoria. Ganar 1-0. 1-0. Tiene que vamos a estar hablando perfecto. De un enorme triunfo franqueado. Enorme partido. Enorme partido. Creo que todos decimos que Colón futbolísticamente el uno del grupo fuera de la tabla. Si mañana, que se puede dar. Se puede dar que le den 1-0, después se cuela el travesaño, meta un gol y se cuela el travesaño. Solo que en ese caso ahora, igual necesitaría ganarle a Cerro en la última para no depender perfecto, de sí mismo. Pero a lo que voy nomás es que mañana, si estamos hablando de un triunfo, vamos a estar hablando de un enorme triunfo Olimpia. O sea, pero que no le asegura nada. Va a ser nada. un triunfo más. Si Olimpia gana va a 8. Si Olimpia gana va a 8, pero si gana 1-0 quedaría un gol por debajo de Cerro. Y en la última, empatando Cerro y Olimpia, el que clasifica es Cerro. Si Olimpia gana los 2 se mete. Sí, eso sí. En la lírica sigue dependiendo de sí mismo, sí, pero... Sí, sigue dependiendo de sí mismo. Está complicado. Bueno, vamos a pelear partido, entonces tenemos que hablar del campeonato. Una última combinación, porque sería lo mejor para el fútbol paraguayo, que, por ejemplo, Olimpia gana hoy, en la última empatan Cerro y Olimpia, pero Colón no le gana a Peñarol. Así clasificarían de la mano Olimpia y Cerro a Pero juegan en el mismo horario. Juegan en el mismo horario. Así que pendiente a lo que va a ir pasando en Montevideo. Pero esa sería la mejor combinación. Gatti dijo alguna vez, ¿quién no hace convenio deportivo? Digo. Sí. ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí. ¿Se entendió? O si no, pregunten lo que un día pasó en Cancha Cerro. ¿O sabe lo que pasó? No. ¿No sabe quiénes jugaron? ¿No sabe cuál era el resultado que hay que poner? Sí. ¿Vos no sabés? Sí. No, esa es otra cosa, el 3-1. Yo estoy hablando de un partido de Copa. ¿Sabe cómo terminó?
¿No sabe? No. ¿Quiénes jugaron? Sol. Sí, brillante. Agarró Pancho. La Paraguaya Inmobiliaria se presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, el WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en el resuelto ayuno combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y vasacuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. En Electroban vas a encontrar grandes ofertas en los mejores precios del país. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llamanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. En Erimark, hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, se participa al sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego, vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser. En UXA, contás con las carreras de rama Ingeniería, Empresariales, Humanidades y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga a Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles por cada 50.000 guaraníes. Accedes a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga y te regalamos 1 giga para lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Bueno, está volando para estar retornando Guaireña, ¿verdad? Está retornando. Difícil clasifique. Bueno, Guaireña tiene algo a favor. Sí. Se aseguró $120.000. 120.000. El segundo lugar. El segundo, si no es primero, que va a ser muy difícil, esa es la realidad. Dejó un ejemplo. Sí. Primero, $225.000 primera vuelta. Sí. No se movió de acá. Había que ir de vuelta a Asunción, de Villarrica. Pasó 900.000, ¿cuánto es? 1.125.000. Si no entra primero y no clasifica, 120. Sí. ¿Cuánto es? 1.245.000. Brillante. Brillante Guaireña en lo económico. Y en lo deportivo, sí, pero en lo económico. Va a ser muy difícil porque ahora juega contra Independiente Medellín, ¿verdad? Así es, juegan en Pereira. Y el otro juega contra el 9 de Inter octubre. ante 9 de octubre en Porto Alegre. Ahí la combinación para Guaireña sería ganar por 1 gol más que Inter. Si Inter gana 1-0, Guaireña tiene que ganar 2-0 y así clasifica. Ese es el cálculo básico como para meterlo. Pero difícil. Y es difícil. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta de arreglos, huellas sobre plata, medio mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sinufar. A partir de ahora, encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Regala a mamá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu cómpraselo gratis y además por cada compra tenés una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py o nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Azori Fútbol Álamos, porque Cestino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados para la compra de regalos y muchos productos más. Te esperamos en cualquiera de nuestros 440 puntos en todo el país o sé tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía.
Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tienes. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. Repaso de la intermedia esta mañana. Iteño 2 de Mayo igualaron 1-1. El partido se jugó en Itá. Esta tarde, Rubio Ñu River a las 15 en la Arboleda. Slot del Sol Online te invita al sitio más seguro y con los mejores juegos online donde ganás seguro, y para celebrar el mes de las madres hay 15 millones en premios hasta el 25 de mayo. Ingresa a Slot del Sol Online, participa del gran torneo Super Mamás. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes ganar y canjear tus cupones para participar al sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Mañana en Ciudad del Este, 3 de febrero, Guaraní de Trinidad, 10 de la mañana, categoría intermedia. Canal Aldelor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400 Canal Aldelor y sigue haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comesi, para aprovechar la promo del crédito del 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comesipar o seguinos en redes. Comesipar, 50 años liderando e innovando. Más de la categoría intermedia, mañana Martín Ledesma en su estadio recibe a Pastoreo, el líder de la categoría, 10 de la mañana. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones y mejor atención, un ambiente totalmente renovado, pues ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto y General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z, hombre, nuevo multivitamínico, para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus seguros, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. 3 partidos mañana en la intermedia, decíamos. Martín Ledesma, Pastoreo, 10 de la mañana. Por la tarde, Nátegara, el local, va a recibir al Sportivo Luqueño. 15 horas, Nátegara Luqueño mañana. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, se sigue en el Guillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, no ayudar, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. El viernes termina esta fecha en la categoría intermedia con el partido Fernando de la Mora San Lorenzo. El viernes a las 15 en el barrio Palomar. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellana 1751, casi Cubilleco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Brita BCA. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Vamos con el repaso de la Copa Libertadores en el horario de las 18. El juego de Libertad, jugando en Brasil, Paranaense Libertad. Llegó Vipay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay, nuestra aplicación móvil, visión banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín Frutica presenta Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack de rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Más de
los partidos a las 18 y Palmeiras Emelec, Copa Libertadores. Nacional de Uruguay, Vélez igualmente hoy a las 18. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadora del descanso de mamá y papá. Gran loteamiento de la Loteadora Inmobiliaria S.A. Fracción calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360-560 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Más de la Copa Libertadores en Santa Fe, Colón Olimpia, hoy a las 20. Las SVG, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocelos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. Para que comprar se pueda alquilar, Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamagno.com.py. Desde ahora, Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacatril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, un momento especial en tu día. Más de repaso copero. Táchira, el equipo venezolano ante el Independiente Petrolera, hoy a las 20. Mismo horario del juego, Colón Olimpia. Tolima, América, Minas Gerais, igualmente a las 20. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Barreno en partidos como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá, promo válida hasta el 31 de mayo. Llamanos o whatsappianos al 218-8000 con Financiera Solar. ¡Sí se puede! De repaso copero, Alianza Lima en Perú hoy ante Fortaleza a las 22, Copa Libertadores. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar un brazado suena fuerte, y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charty Ser. Date un respiro, elegí tu destino soñado y paga con tus tarjetas de crédito Bancop hasta en 12 cuotas sin intereses, con todas las agencias de viajes del país del 1 al 10 de cada mes, y además acumulas puntos. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Más de repaso copero, mañana partidos por la Libertadores en estos horarios. A las 18, Atlético Mineiro, Independiente del Valle. River, Colo-Colo, mañana igualmente a las 20. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues chupe Quitadol. En EMS Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la ruta número 2. Con mínimos requisitos y deposición inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMS Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósito, pago de tarjetas y mucho más. Buscar los locales de aquí, pago con el logo PNF o ingresa a pnf.gov.py/CNB. PNF, siempre cerca tuyo. Mañana a las 20, más tarde el Deportivo Cali ante el Always Ready boliviano a las 22, Copa Libertadores. Estamos con el presidente Guereña. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, contanos la victoria de ayer, el festejo, lo que significa, haciendo historia justamente a nivel internacional guaireña. Sí, así mismo Arturo, una victoria histórica para nosotros, un partido con muchas emociones, un partido que nos tuvo hasta los 95, ¿verdad? Vibrando. Si bien el primer tiempo no fue tan bueno, ¿verdad? En el segundo el equipo entró con otra actitud, con la actitud que nos caracteriza y con la que solemos hacerle frente a los grandes, con la que solemos conseguir resultados. Esa fue la actitud que metieron en el segundo tiempo y en poco tiempo se dio vuelta al partido, hasta que el empate, ¿verdad? Nos obligó de vuelta, ¿verdad? Si bien fue un golpazo, ¿verdad? Anímico, nos obligó de vuelta a reponernos y pelear hasta el final, ¿verdad? Para conseguir esa victoria tan importante e histórica para nosotros. Claro, ¿y cómo ves este desenlace? Los candidatos jugando afuera,
contanos, los candidatos, digo, a pasar, pasa uno, hablamos de Inter, hablamos de Guaireña. Sí, nosotros vamos a pelear esta chance que tenemos, vamos a ir a Colombia, vamos a viajar a Colombia a buscar la clasificación. Ya estamos demostrando, ¿verdad?, que en esto lo que importa es finalmente lo que ocurre en los 90 minutos. Lo que importa es que el fútbol hasta ahora sigue siendo 11 contra 11 y que este plantel, este equipo, el cuerpo técnico y nosotros estamos convencidos de que podemos seguir haciendo historia y que podemos pelear al Internacional de Porto Alegre de esa clasificación. Si bien ellos aparentemente tienen la ventaja de definir en casa, nosotros tenemos también a nuestro equipo convencido, ¿verdad?, y con muchas ganas, ¿verdad?, de dar un batacazo. Doctor, ¿se puede tener confianza y se puede entender que la participación internacional siempre es movilidad cuando se avanza? Llegar a esta instancia, ¿qué significa? Aún no es que uno sea fatalista, supongo que no pase la fase. ¿Qué significa para Guaireña el hecho de tener estos resultados propicios deportivos a lo que se suma en lo económico, doctor? Sí, no, obviamente que también se puede dar un escenario adverso, ¿verdad?, el no clasificar, incluso ganando, ¿verdad?, por diferencia de goles podemos quedar afuera. Y para el grupo, ¿verdad?, para este plantel que viene peleando esta copa y el torneo de apertura con la seguidilla de partidos, poco descanso, a veces bien o mal descanso, ¿verdad?, pero yo creo que para ellos, ¿verdad?, sería un golpe muy duro, pero, ¿verdad?, pensando desde nuestro lado dirigencial, cabeza fría, creemos que hasta hoy la campaña que viene haciendo el club, peleando con equipos con 10, 15, 20 o 50 veces más presupuesto que nosotros, con mucha más experiencia, mucha más jerarquía, finalmente es positiva, ¿verdad?, y demuestra que, como te dije al principio, ¿verdad?, el fútbol todavía no cambió, ¿verdad?, sigue siendo 11 contra 11. Está bien. Con relación, ¿están retornando cerca de la medianoche, doctor? A las 11 de la noche más o menos aterrizamos en Asunción. Bueno, ¿y cómo queda el partido contra el 12 de octubre? ¿Cuándo juegan? Y finalmente se juega el viernes. No se varió la programación hecha por la divisional. Un poquito apresurado, o sea, descontento nosotros, ¿verdad?, con esa decisión, ¿verdad?, pero bueno, tratamos, ¿verdad?, de posponer el partido, teniendo en cuenta que el lunes viajamos de vuelta con destino final a Pereira, vamos vía Bogotá, un vuelo cansador de vuelta, se juega el martes, ¿verdad?, entonces esperábamos cierta comprensión, pero en fin, ¿verdad?, creyendo también, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo toda esta campaña, ¿verdad?, representando al fútbol paraguayo, ¿verdad?, ahora primaron otras cuestiones, me supongo, ¿verdad?, por eso que no se pudo cambiar, y ya está, ¿verdad?, vamos a enfrentar al 12 el viernes, con todas las ganas, con toda la fuerza, con toda la responsabilidad y el compromiso que tiene Guaireña de sumar también en la apertura. Doctor Luis Cáceres, ¿en qué cancha juegan a las 10? Perdón, se jugaba el sábado a las 10. ¿En qué cancha juegan el partido contra 12? Cancha del 12. Cancha del 12. ¿Juegan en cancha del 12? Yo que en cancha del 12, sí. Ese es el informe que vos tenés. Sí, por eso justamente no se quiso posponer para el sábado, ¿verdad?, teniendo en cuenta que no querían salir ellos de su cancha. Ah, bueno, esa es la razón. Juega 12 de octubre en su cancha y ahí le espera Guaireña el viernes. Sí, señor. Gracias por tu tiempo y feliz retorno que ya estamos viendo, doctor. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Luis Cáceres, el presidente Guaireña. ¿Se mantiene el viernes? Sí, perdón, 19:45. Se mantiene el viernes. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes, únicos en los locales Casa Central. Eusebio Casi, Arraí 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Machito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Articas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8.
Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra? Con los mejores barberos del mundo. El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicitalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en los bares asociados. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contáctanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Arturo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué sentís vos, con tantos años en fútbol, esta eliminación en Copa Libertadores de Peñarol? Bueno, desde el año 2011, que Peñarol llegó a la final de la Copa Libertadores de América, que terminó jugando contra el Santos y la perdió, Peñarol hace 10 años que no pasa la primera fase de la Copa. Acá hay una frustración bárbara de hincha de Peñarol y hay una decepción muy grande con este equipo que, a diferencia de los anteriores que quedaron eliminados, por lo menos los anteriores, ganaban, perdían campeonato uruguayo, pero más o menos tenían partidos como la gente. Para que te des una idea, Peñarol en el campeonato uruguayo ha convertido algo así, no soy exacto, pero más o menos ha convertido hasta el momento en 12 fechas jugadas aproximadamente 8 goles, de los cuales solamente uno ha sido de cancha, el resto ha ganado por partidos con goles de penal. Quiere decir que es un equipo que no tiene circuito futbolístico, que tiene bajo rendimiento, es un equipo en estos momentos totalmente apocado, caído, que solamente tiene el corazón para pelear, pero que no tiene armas futbolísticas, que ha transferido muchos jugadores y que ha incorporado poco, y que lo poco que incorporó no le dio resultado, y además incorporó jugadores veteranos que hasta eran suplentes en equipos menores del fútbol uruguayo. Acá la gente está muy enojada, fundamentalmente el hincha de Peñarol, con su equipo, está decepcionado. El presidente de Peñarol es un hombre muy joven que ha sido miembro de la comisión directiva y que ha sido crítico muy profundo de la presidencia de Damián y de la presidencia de Barrera, pero que ahora que tiene que mandar él no ha podido sacar adelante, al contrario, el equipo hasta bajó, disminuyó y es mucho menos de lo que era antes, a pesar de que antes tampoco clasificaba para seguir en Copa Libertadores de América. Alberto Quema, cuando ves Peñarol y lo que vimos ayer, decís, ¿esto sí. qué es? Te preguntaba para vos, ¿a qué juega o no? ¿O eso ya saben de memoria por qué no juega? No, ya acá estamos acostumbrados y lo que vos viste ayer de Peñarol es hasta mejor que lo que está mostrando Peñarol en el ámbito local. Imagínate lo que es en el ámbito local Peñarol, que a pesar de tener un rendimiento profundamente preocupante y bajo, está colocado en el tercer lugar de la tabla junto con Nacional, que Nacional, a diferencia de Peñarol, a pesar de estar igual en el campeonato uruguayo, juega algo más y tiene goles, tiene más goles, tiene un saldo positivo de goles, pero lo de Peñarol está siendo muy preocupante, muy criticado por su afición, y te diría que están todos en la mira del hincha, más que nada, porque el periodista lo que hace es decir, juega bien, juega mal, está rindiendo, no está rindiendo. El equipo tiene una paupérrima actuación en estos momentos. Gana partidos porque gana con un penal que no es de repente un penal bien cobrado, pero no gana de otra manera. Es un equipo viejo, es un equipo antiguo, es un equipo quedado, es un equipo, te diría, totalmente trabado. No tiene un fútbol fluido como se puede esperar de un equipo grande de un país como Uruguay, que tiene muchas glorias en el fútbol. ¿Cómo hace para zafar para adelante? Si el hincha ya resiste, es credibilidad. Ayer vimos un partido, para mi gusto, de un discretísimo nivel. Y lo de Peñarol, ¿qué se espera? ¿Cómo ves el desenlace de Peñarol? ¿Y qué tiene que hacer desde afuera, mirando Alberto? Bueno, mira, ayer, precisamente antes del partido, hablé con un dirigente de Peñarol y me dijo que, bueno, que ellos se habían equivocado en materia de elección de jugadores para contratar, que están esperando que termine la mitad del año para contratar otro tipo de jugadores. Han transferido muchachos muy jóvenes que eran promesa del club. Va a tener que cuidar un poco las inferiores y tratar de no transferir jugadores por determinado tiempo y tratar de contratar jugadores que le resulten positivos para un fútbol que en estos momentos está totalmente peleado con las buenas performances, peleado con los resultados y muy distante de ser el fútbol que quiere su hinchada en estos momentos, que está muy preocupada, muy crítica. Ayer los jugadores de Peñarol se fueron rechiflados de la cancha
y el propio Gargano, que es el capitán de Peñarol, dijo, la verdad que me preocupa que la hinchada nos dé la espalda en estos momentos porque hacemos todo lo posible para ganar. Y el único jugador, te diría yo, de Peñarol con un rendimiento adecuado a lo que es Peñarol es Gargano. El resto, y el arquero Dabson, el resto está muy pero muy lejos de ser lo que uno puede pensar tiene que ser un equipo grande del fútbol uruguayo. ¿Y el Cerro, cómo lo dice? Bueno, Cerro vino a hacer su negocio. Yo no puedo decir que Cerro estuvo mal o estuvo bien. Cerro, los resultados mandan. Si Peñarol, por ejemplo, jugara como juega tan mal, pero ganara, entonces la gente calmaría su crítica. En el caso de Cerro Porteño vino, sacó un empate, sabe que está clasificado para seguir en la Copa Libertadores de América. No tiene problemas prácticamente para seguir en la Copa. Quiere decir que Cerro Porteño vino a cumplir con un objetivo, no perdió como visitante, no se amargó la vida porque tampoco se le amargaron y hasta le erraron un penal. Fíjate, Peñarol, de los goles que ha convertido hasta este momento, un 90% de los goles en el campeonato los ha convertido del penal, Y ayer, al errar el penal, no tiene más goles, porque ya erró el gol que él es su amigo en todos los partidos. Entonces, lo que hizo Cerro Porteño es sacar un resultado, ¿no? Con un partido mediocre, discreto, en donde terminó un poco contra su propio arco, porque Peñarol tuvo corazón, pero no tuvo fútbol. Bueno, Alberto, ahora termina esta fase, estamos hablando del 25, donde ya se conocerá los clasificados y Cerro Porteño aseguró su presencia en Copa Sudamericana, eso sí, y te imaginas lo que viene el 25 enfrentando a Olimpia, que hoy juega ante Colón y el miércoles en Cancha Cerro. Gracias por esta participación tuya en Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, Alberto, saludos al aire, gracias. Bueno, un abrazo grandote y Peñarol queda a la espera del partido contra Colón de Santa Fe y de Cerro Porteño con Olimpia, porque si Peñarol le gana a Colón de Santa Fe y Olimpia pierde, hay que ver cómo sale Olimpia en el partido de hoy, ¿no? Que es importante también saberlo. Sí, señor, gracias, muy amable. Alberto Kessman. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo 22 vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Y ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay, es nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo y S.A. Y encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @luomo_py. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994493-456. Te esperamos en Cebellana 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Más adelante tenemos Re Monumental Satelital, decía el niño Chiqui Arce, en lo que decía en conferencia, y Claudio Aquino. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976 y 101010, ya como respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó una nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, Ciencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura, la ciencia de ser paraguayos.
La mejor nafta, el mejor diésel Shell tienen un único nombre, Shell V-Power. El único combustible con 5 veces más moléculas entre fricción y detergentes que te permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Con la app así me puedes agendar turnos, tramitar realizaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la App Store o Google Play Store, Asismed toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio. Para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza. Eligió. Parte de la mejor batería de Europa, todo alcance, elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta un gol de media cancha. Seguimos en el mes de mamá, 3.550 millones en premios con CNT. Una Jeep Cherokee 100 millones más una Suzuki Swift 2.200 millones más una Hilux salen sí o sí. 100 premios en efectivo y 2 Suzuki Swift 0 kilómetros. Pedí CNT Cheporemoy. El tribunal, ¿no aparecieron las ambulancias hoy en el partido Independiente con colegiales? Así mismo. El árbitro no dio por comenzado el partido y queda a manos del tribunal. Al decir de Inocencio Rodríguez, va a esperar que resuelva el tribunal. Podría perder los puntos Independiente. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba École, la adhesión perfecta para calzados deportivos, muy fácil usar ese caro minuto. École hoy coité. Pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano, conseguirlo el por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.y. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a personas especiales que divinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regalamos Flores. Buscas un utilitario resistente económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Guaira Piso para su piso cerámico, porcelanato, guatabaña, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, en el Camino Lucas San Lorenzo. Ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio. Loma Putar, ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfruten un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol. Y además participas en increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata en Peña anunciamos una apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque. Sobre Concepción Ortiz Guerrero, esquina Antequera, en Peña Seguro, en Peña en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria se ha presentado su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines Antena con empedrado, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 437.000 o el WhatsApp 0982-230-700. Seguimos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Alderete compra? Al Hertha Berlín el Valencia por 7,5 millones de euros. Hace uso de la opción el Valencia por el pase de Alderete al Hertha Berlín. Hay prendas que contan historias para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes Limpiazul, suavizantes, quitamanchas de plancha fácil. Base un mundo de limpieza. En Electromón vas a encontrar grandes ofertas y los mejores precios del país. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electromón, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. En Erimark, hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participa en el sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Va desde combustible por 250.000 guaraníes, kit de productos de la paleta Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, botones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Hidalgo, se arregle. Convertite en el profesional que quieres ser. Si sos alumno del UCSA, contás con beneficios como bolsa de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de práctica, voluntarios, sección universitaria. Síguenos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. 1342. Llegó la promo Giga Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles. Por cada 50.000 guaraníes de compra, acceso a un cupón digital que podés canjear en stock.com.py/giga.
Promo válida en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, vende arreglos, huellas sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Volvió a Bristol, la promo más grande del país. Regala a mamá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos. Tu compráselo gratis y además por cada compra tenés una cuota de regalo y como si fuera poco. En el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Azul y Fútbol Álamos, porque ese estilo es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma renueva tu casa con Achón. Sortea más de 100 electrodomésticos de alta gama. Por cada 30.000 bonos de compra generarás cupón electrónico para participar del sorteo de 2 remodelaciones completas con Achón para un ambiente de tu casa. Además de variados electrodomésticos en Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tienes. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunícate al 982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Slow del Sol Online te invita al sitio más seguro con los mejores juegos online donde jugás y ganás seguro. Para celebrar el mes de las madres hay 15 millones en premios hasta el 25 de mayo. Ingresa a Slow del Sol Online, participar del gran torneo Super Mamás. Slow del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear cupones, participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetros, sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos. Con Etidol 400, Canal al dolor, Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Participa en el tradicional concurso de cuentos de cómics y pares abierto a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descarga bases y condiciones en comicipar.coop.py. Comicipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias Calidad Popasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Licenciada Zoraida, ¿querés que nos vayamos? Menos 5, ya nos vamos. Sí, señora, ¿cómo no? Licenciada será nuestra jefe de prensa. No dude, señora, no dude. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Desde Control alentamos el cuidado, diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Yuar, ama como vos. Cansado de goteras, filtraciones, humedad, Zika, soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguay Natec. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Mesopellana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming Videa, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Videa. Buscas eficiencia, tecnología, calidad, Midea. Representa y distribuye Brita MCA. Rifle de transmisión recomendada para tu moto, calidad original del acero 1045 Titanium con rifle hace más de 15.000 kilómetros. Llegó VIPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Tienes una cuenta y una tarjeta en la que manejaste desde nuestra app. Realiza transferencias, giros de todas las billeteras, compras de comercio, pagos de servicios públicos y privados y demás. Accede 100% online y sin costo. Activa VIPay en nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. 13:47, 13:55, conferencia de prensa, niño. Sí. ¿Podemos pasar una parte y yo me quedo al final? No, ya estamos. Porque habla Chiqui, es cierto lo que dice Neni Caniza. Habla, describe lo que siente el partido y cortar ya no se podría ni evitar. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros de Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más frutica presenta en Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack Fortín. Fortín combina con todo y frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, no marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y SIA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info, tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para
mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. En la ciudad de Villeta contamos con la zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, vistas panorámicas, lotes altos con cuotas increíbles, salidas en las rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Comunicate al 443-600, la lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS, tractores, generadores, DLC Power, te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLC Motors S.A. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamac, no remite más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Namora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Cono Pizza, disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tacuadril y pulpa negra. Adquiridos en tu punto de venta más cercano. Animate a salirle de la rutina o pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. El tema de los dos Libertad, hoy Libertad y Olimpia, los dos en Copa. Sí. Y ese partido Olimpia se iba a jugar a las 18 y se postergó por el tema de descenso en Argentina. No que se postergó, se atrasó para las 20. Con Rumbos CCL Seguros tenés un servicio integral de pólizas señalas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá, promo válida hasta el 31 de mayo. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000. Financiera Solar, si se puede. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar conversado suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. Realiza un adelanto en efectivo desde nuestra aplicación móvil de Bancop hasta en 12 cuotas sin intereses o 36 cuotas con intereses. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Sí, un niño. 13:49. Ahí tenés Arce hasta 6 minutos, Gustavito. La gente de Cerro quiere escuchar a su técnico, señor. Y tenés ahí, Gustavito. Terminamos en 55, dice la señora Zodaira que debemos entregar a nuestra jefa de prensa. La primera parte. Bueno, pero a 13:55 se corta lo de Chique para que puedan entender. Nos pide nuestra jefa de prensa que terminemos el programa 13:55. Es un rival con mucha historia, una cancha difícil, un buen equipo al que nos costó ya enfrentarlo y ganar por la mínima en Asunción, imaginando también que ellos sí o sí necesitaban vencer para mantener sus chances vivas, y creo que respondimos a altura. Por momentos igualamos, en algunos momentos tuvimos nuestras chances y en otros todos se predispusieron a defender con todo, con uñas y dientes para llevarnos el resultado que nos favorece. Sí, sabíamos que iba a ser un rival difícil, duro, más que necesitaban ganar de local, pero nada, como dijo recién el profe, creo que estuvimos a la altura. Por momentos hemos demostrado el juego nuestro, que es tener la pelota, asociarnos, triangular, llegar por los costados. Creo que por momentos lo hicimos, por momentos no, obviamente que el rival también juega, pero creo que hicimos un muy buen trabajo, como recalcó el profe, corriendo, metiendo, estando a disposición del equipo, y nada, creo que hicimos un buen partido. Las condiciones del clima hoy, ¿qué puede decir al respecto? Pese a que, no sé, a veces incidía un poco en el juego, en los rechazos, principalmente en el segundo tiempo, con el viento en contra. ¿Qué puede opinar con relación a eso? Y Claudio, ¿qué opinión también te merece esta situación de Cerro Porteño en fase de grupo, que tiene todo ya para asegurar la clasificación de local? En algún momento creo que por lo que nos dijeron, al menos lo que ocurría a nivel país gubernamental, el partido llegó a correr un poco de peligro, pero nos adaptamos bien. Hizo mucho frío realmente. Yo en mi caso me olvidé de alguna campera, un saco más abrigado y pasé mucho frío, pero más que eso yo creo que fue bueno en el sentido que supimos responder a eso también, adecuarnos, y más que eso el resultado en sí nos favorece mucho porque ya sacamos un rival del camino. Ahora vamos a esperar a ver qué pasa mañana en el otro partido del grupo. Carga, digámoslo, para el partido del domingo, pero veremos a la vuelta cómo está Beto, cómo está Robert, Luis volvió a entrenar, Fariña, o sea, vamos a tener más gente para poder utilizar. Eso nos va a dar un margen mayor para distribuir no solo las cargas, sino que también el tipo de juego necesitamos desarrollar contra Olimpia. Pero es temprano, creo que a partir de mañana seguramente lo vamos a ir
definiendo, ir anotando cosas. Tenemos ahí algunas cuestiones en la cabeza, hablábamos con los muchachos del cuerpo técnico antes de venir acá, pero vamos a esperar a ver qué también pasa en el partido de ellos mañana. Sí, un poco lo que dice el profe, ¿no? Tratar de esperar un poco también el resultado de mañana, el tratar de descansar, de ver cómo llega cada uno. La verdad que son muchos partidos seguidos y con el tema de las lesiones, esas cosas que tuvimos, se hizo un poco cuesta arriba porque hay que estar presente casi siempre. Pero nada, obviamente que son clásicos, el grupo se prepara para afrontarlo, para tratar de sacar el mejor resultado y como dijo el profe antes, hay que tratar de esperar y ver cómo llega cada uno primero al fin de semana y después a la semana que viene, que son 2 partidos muy importantes para nosotros. Profe, como que fue un partido aparte, distinto otra vez después del penal que desperdició Peñarol, y en estos casos, no sé si quiere ser repetitivo, pero como que el VAR hace mucha falta en este tipo de cuestiones, como que fue muy polémico el penal. ¿Y qué piensa también en cuanto a esto, que se valora bastante porque fue un partido realmente trabado, muy raro, hubo algunas que otras transiciones, pero que pareciera ser que el clima no ayudó mucho? Y para Claudio, preguntarle también cómo terminó, porque fue sustituido ya y como que causó preocupación cuando se fue retirado. Fue típico de instancia decisiva de Copa Libertadores contra 2 rivales con características en el sentido del temperamento y de la dación de sus futbolistas por historia misma, uruguayos y paraguayos. Fue muy disputado, en algunos momentos fue muy tenso en el sentido de las faltas o del corte de las jugadas. Yo creo que ellos tienen algunos futbolistas puntuales muy buenos que nosotros necesitábamos en la previa controlar para que no pesen tanto en el juego. Lo hicimos muy bien por muchos momentos, creo que eso nos facilitó el poder defender en nuestra última zona con más holgura. Después del penal, así como decís, ellos ya decididamente con gente grande arriba y refrescando sus costados, digámoslo, tuvimos que nosotros adicionar también y responder, y creo que hasta el final lo sostuvimos muy bien y sacamos. Si no podíamos ganar, empatar era importante. Bueno, obviamente que fue un partido muy intenso, muy duro, donde se chocaba mucho, donde se cortaba el juego. Y nada, solamente fue un poco de cansancio. El profe optó por sacarme, vio que estaba un poco cansado y nada más fue solamente eso, nada más. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Allí las palabras de Claudio Aquino y Francisco Arce en conferencia. Regresamos 17:30 para el partido Libertad jugando ante Paranaense y luego el juego Olimpia Colón en Santa Fe hasta las 17:30. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 17 grados. Ante los últimos casos de inseguridad registrados en Pedro Juan Caballero, senadores liberales apoyarían la propuesta de Blas Llano de declarar estado de excepción en Amambay por 60 días. Cree que se necesita una señal de seguridad para los lugareños. El caso del intendente no fue el único. Como bancada vamos a acompañar, anunció el senador Blas Lanzoni ante la propuesta planteada por Llano. Al respecto ya se conversó con los integrantes de la bancada C liderada por el legislador Abel González, quien es oriundo de la zona y está dispuesto a votar a favor de la iniciativa. Y ante la llegada del frío, el Ministerio de Salud Pública insta a la ciudadanía a tomar las medidas correspondientes para estar abrigado y mantener la temperatura corporal y así evitar enfermarse. También recomienda acudir a la consulta médica en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias y postergar las actividades fuera de la casa hasta recuperarse. Las bajas temperaturas y el ambiente húmedo favorecen la aparición de enfermedades que afectan las vías respiratorias, sobre todo en personas alérgicas que pueden llegar a complicarse si no se toman las medidas correspondientes. Pese a la evacuación, Rusia sigue bombardeando la acería
y se teme por el destino de los ucranianos que se rindieron. El gobierno de Kiev había dado por exitosa la operación de rescate de los militares que resistían, pero continúan los ataques de Rusia. El Kremlin asegura que 694 defensores depusieron sus armas el martes y que la cifra de prisioneros asciende a 959. Temperatura 17 grados, humedad 53%. Última hora. Lee la verdad. Presentó Solo Noticias. 2 minutos. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada con crítica y opinión. En Voz Alta con Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal. Con la participación especial de Fito Cabral. Por Monumental 1080 AM comienza En Voz Alta.